Los rayos de sol entraban por la ventana de la habitación de Invictor. Empezaba un nuevo día, el cielo era azul, los pajaritos cantaban en las copas de unos árboles que empezaban a florecer. El viento movía sus ramas y el sonido de las hojas acariciándose era tan relajante que... Pi 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 pi. ¿Por qué? La alarma del despertador de Invictor comenzó a sonar y era tan estridente que podía romper las ventanas. Aunque de eso casi se ocupó un pájaro que se acababa de estrellar contra el cristal. Luego llegó el ruido del camión de la basura que paraba cada día delante de su casa, seguido de la aspiradora que su madre había encendido en el comedor y para rematarlo, los mensajes de Acenix, Mickey y Raptor, que empezaron a petarle el móvil de notificaciones. Pero, ¿qué más daba? Parecía que era la hora de terminar de soñar para Invictor. Los delincuentes no iban a atraparse solos, ¿verdad? Invictor saltó fuera de la cama con una sonrisa desafiante. Se peinó el flequillo rosa con los dedos, no le hacía falta más para estar modo crush absoluto. Se recolocó el cinto, que siempre se le subía cuando dormía plácidamente, y salió al comedor. Su robot cafetera batidora, sí, Invictor había creado su propio asistente para que le hiciera sus batidos favoritos. Ya le había preparado un batido de proteínas vegano sabor chocolate con galletas. El desayuno espartano perfecto para desenmascarar a los villanos de la ciudad. Dio un sorbo y al momento supo que fallaba. Sal. Demasiada sal. Tendré que ajustar las cantidades. Lo que tendrás que ajustar es tu dependencia de esta máquina. Su madre acababa de entrar y lanzó una mirada de reproche al reloj Roiciatno a Tikra. Nada como un buen batido casero para coger fuerza. Por cierto, antes de que te pongas a investigar, ¿podrías ir a comprarme una cosa al súper? Quiero preparar macarrones con carne vegetal para comer, pero se ha acabado el tomate. Invictor se terminó lo que le quedaba de batido de un trago y dejó el vaso sobre la mesa con decisión. ¿Macarrones végalos? Gritó sin esperar respuesta. Mamá, tendrás el tomate antes de que digas M.A. Invictor, estaba diciéndote Fefe, mientras salía por la puerta. Ve con cuidado, ¿vale? Ahora que todo el mundo. Su madre intentó advertirle antes de perderlo de vista. Que sí, que sí. La cortó Invictor, agitando la mano en el aire. No te preocupes. Ser una superestrella no es fácil, pero para eso tenía su look completo de incógnito. Con gafas de sol, con ellas no lo reconocerían. Además, tenía que comerse esos macarrones veganos. Nadie se podría interponer en su camino. Con su fuerza espartana, su cerebro vegano y sus capacidades excepcionales. Nada podría con él, ¿verdad? De camino, Invictor se dio cuenta de que casi toda la gente con la que se cruzaba se le quedaba mirando. ¿Tendría algún pelo mal peinado? Bah, no le dio más importancia. Aceleró el paso y en solo 34 segundos había recorrido los 2 kilómetros que separaban su casa del súper. Not bad, aunque había sido un poco más lento de lo habitual. Así que ahí estaba, frente a la puerta del súper. Pero detrás de una cola de 12 personas. Había cola para entrar al súper. Y la paciencia no era su mejor cualidad, por decirlo de alguna manera. La solución estaba clara. Tenía que adelantar sigilosamente a las personas que había allí y colarse. Necesitaba comprar la salsa de tomate. Esa era su primera misión del día. Pensaba que había pasado desapercibido, pero cuando entró en el supermercado se hizo un silencio aterrador. Solo se escuchaba el ruido de las cajas. Todo el mundo le estaba mirando. Las cajeras abrieron la boca en una tremenda O, tan grande que podrían haber comido donuts sin ni siquiera masticar. Aún hasta se le cayó un pack de atún al suelo. Invictor, aprovechando el desconcierto, corrió entre la gente hacia la sección de tomates. Si se paraba un segundo todos le pedirían una foto. Y no tenía tiempo que perder. Y no podía llegar tarde a su cita con los macarrones. Con un movimiento rápido despistó a aquellas personas que se habían quedado embobadas. Saltó por encima de una fila de carros que había al lado de las cajas. Corrió por el pasillo esquivando a la gente. Dio esquinazo y ahí estaba. S.O. salsa Petoluatl. Y solo quedaba un bote de salsa de tomate sin azúcares. 100% natural, de tomates de la tierra. ¡Qué suerte! Alargó el brazo para cogerla y, antes de que pudiera hacer nada, una mano tan pequeña como rápida agarró el bote delante de sus narices. ¡No! Al girarse para ver la cara de aquella personita que acababa de arruinarle el día, se dio cuenta de algo.
estaba rodeado. Sus músculos de acero se tensaron, hasta que se dio la vuelta del todo y vio lo que realmente pasaba. Una pareja de ancianitos adorables y un grupo de 3 niñas de poco más de 10 años se habían acercado y le miraban fijamente como si fuese un mono de feria comiendo un plátano. «Eres Invictor, ¿verdad?», dijo, con las mejillas encendidas, una de las pequeñas. «¿El guerrero vegano?». «Espartano vegano, niña, no guerrero», corrigió la chica que había conseguido el último bote de salsa de tomate. «En realidad, soy más un superhéroe», dijo Invictor mientras observaba cómo la chica dejaba el bote en su carro. «Disculpa, hijo», se aventuró la anciana mientras se agarraba fuerte a un bastón. «¿Podrías firmarme un autógrafo? Mi nieto te admira mucho. Y nosotros también», añadió su marido. «Todavía no me creo cómo encontraste a aquellos traficantes de diamantes. Los atrapaste de una forma brillante. Como un diamante, ¿lo pillas? Hazte un selfie con nosotras, Boquiza. Así mañana en clase todos se morirán de envidia». Mientras le hablaban y lo cogían por los hombros, por la cabeza y por las manos para que Invictor mirara a la cámara de cada uno de los móviles que querían sacar un selfie, el espartano empezó a alargar su brazo disimuladamente para coger el último bote de tomate. Aquel que la niña había conseguido y que tenía que ser suyo. Seguro que no le importaba, ¿verdad? Solo le faltaban unos centímetros. Alargar un poco y... suyo. Lo había conseguido. Cuando tuvo claro que el bote no se le escaparía de entre los dedos, Invictor se apresuró. «Bueno, en fin. Un placer. Me voy». De camino a las cajas, Invictor pasó por la sección de revistas y observó que más de la mitad tenían su cara o sus músculos de portada. «El futuro de la ciudad, gracias. Héroe espartano, algodón de azúcar, la nueva pesadilla de los villanos». Eso sí molaba. Desde luego, nunca se hubiera imaginado que le gustaría tanto ser famoso. Y no solamente por salir en las revistas. Es que le dejaron pasar el primero en la cola de la caja por ser él. ¿Qué más podía pedir? Así que pagó la salsa de tomate y salió del supermercado como un rayo. Ya en casa, Invictor se puso a entrenar. No solo entrenaba en el gimnasio, su mente tenía que estar igual de mamadísima que sus músculos. ¿Quién, si no, atraparía a los ladrones? ¿Quién sería capaz de averiguar qué tramaban? ¿Dónde estaban o cuáles eran sus motivaciones? Y todavía más complicado, ¿quién conseguiría resolver todos los problemas de sus libros de matemáticas? Porque sí, además de su vida como héroe de la ciudad, tenía un pasatiempo muy peculiar. En sus ratos libres, Invictor leía libros de matemáticas para resolver los problemas más difíciles del mundo. Bueno, eso es lo que le decía a su madre. En realidad llevaba semanas estudiando para perfeccionar la receta del batido que le hacía su robot, que últimamente le echaba más sal de la necesaria. Quería conseguir hacer el mejor batido de proteínas de la ciudad. Así que, al llegar a su habitación, desplegó la enorme pizarra repleta de fórmulas. Despejó el escritorio, tirando al suelo cartas de fans y algunas en las que figuraba el nombre de más de un compa como remitente, y abrió sus libros. Pero, por mucho que lo intentaba, aquella mañana le era especialmente difícil concentrarse. Su móvil no paraba de iluminarse, los compás no dejaban de enviar mensajes por el chat. Claro, ellos no sabían lo que era trabajar de verdad y se pasaban el día mandando memes, perdiendo el tiempo. Y encima, la foto con las chicas en el súper se había hecho viral y todo el mundo estaba mencionándolo. Puso el teléfono boca abajo e intentó centrarse en resolver la conjetura de Jai, pero cero. No, ese no era el resultado, es lo que pasaba por su mente. Cero, nada. Se quedó quieto, en silencio, sentado frente a su escritorio. Sus ojos se posaron en el marco de fotos que había sobre la mesa, que había inmortalizado uno de sus momentos preferidos de la historia, un concurso de comer pescado. Y no, no por él no comía pescado. Cogió la foto y la inspeccionó de cerca. Todos los compás, incluido él, abrazaban a Acenix, que tenía la barriga hinchadísima de ponerse ciego de sardinas. No es que se hubiese quedado ciego. Es una manera de hablar, aunque había comido tanto que la barriga casi le tapaba los ojos. Quedó primero en el concurso y ganó muchos diamantes, con los que, como no podía ser de otra manera, compró aún más pescado. Invictor suspiró. Hacía semanas que no veía a sus amigos. Había estado tan ocupado con sus labores de héroe. Quizás era el momento de dejar un poco de lado el trabajo.
pero sin él la ciudad se sumiría en el caos más absoluto. Pero, claro, no todo en esta vida es trabajar, ¿verdad? Aunque estar a todas horas mandándose memes tampoco era la mejor forma de pasar los días. Por otro lado, si se los pasaba trabajando, quizás llegaría el día en el que sería abuelete y miraría atrás en el tiempo y se arrepentiría de no haber estado más con sus amigos. Vale, decidido, tenía que llamarlos. Pero justo en el instante en el que cogía el teléfono. Read, Dig. 2. El incidente del gym. Era el timbre de casa. Y su madre estaba tan concentrada con los macarrones que seguro que no lo oiría. Invictor corrió hasta la puerta. ¿Sería Mike? ¿Mondongo? ¿Timba? ¿Los había invocado con sus pensamientos? ¿Se estaba convirtiendo en ese tipo de superhéroe? Vale, igual se había motivado un poquito. Y es que la persona que había tocado el timbre era Roberto, el periodista de Misterios TV que se había obsesionado con él y aprovechaba cualquier ocasión para entrevistarle. Seguro que quería hacerle preguntas por su gran labor cuando había descubierto el paradero del hombre lobo asesino el día anterior. La entrevista no fue muy larga, pero Roberto hizo las preguntas justas para que Invictor pudiera contar cómo había logrado resolver el caso. Había estado realmente increíble. Pero a ver, la verdad es que lo estaba siempre. Cuéntame, Invictor, ¿ha sido este tu caso más difícil hasta la fecha? Todo depende de lo que se entienda por difícil. ¿El us-fectic-tese? Quizás. Roberto preguntaba sin parar e Invictor respondía con sus mejores frases. No es que las hubiera ensayado mucho. Es que contar sus méritos no era nada comparado con conseguirlos. Llevaban ya un rato hablando cuando a Invictor se le iluminó el móvil. Era Acenix que le mandaba un mensaje, pero el espartano estaba demasiado ocupado para leerlo en ese momento. Lo que sí que llamó su atención fue la hora que marcaba la pantalla. Las 11 ya. Es hora de ir al gimnasio. Le encantaba ese momento del día. En el gimnasio nadie le reconocía y podía pensar tranquilo. El único que había descubierto su identidad era Dimitri, un culturista con los brazos casi más grandes que la cabeza. Dimitri lo que tenía de músculo le faltaba de cerebro. Así que había guardado su secreto. En cuanto pudo, le dio un beso a su madre y salió pitando hacia el jirón brócoli. El brócoli de hierro o, lo que es lo mismo, el brócolito fuerte, su gym de confianza. Llegó fresco como una lechuga. Dejó la bolsa en su taquilla y entró en la sala. Por la zona de las pesas estaban Dimitri, otro chaval que no había visto nunca y un señor mayor, tan delgado que parecía que iba a romperse en cualquier momento. Invictor lo saludó y fue a por sus pesas. Normalmente levantaba 300 kilos con cada mano. De hecho, usaba unas pesas especiales para él, pero aquel día se atrevió con 350 kilos. Era el mejor y lo iba a demostrar. Se preparó para su récord, se colocó bien el pelo, calentó los dedos de las manos y preparó su mejor sonrisa para cuando el dueño del gimnasio viniese a felicitarlo. Confiado, tomó aire, agarró la pesa, tiró hacia arriba y... nada, que la pesa no subía. Invictor era incapaz de levantarla más allá de sus caderas. ¿Qué estaba pasando? Tú estar flojo hoy, dijo Dimitri entre risas. Yo estar cansado, bro. Invictor miró a su alrededor para asegurarse de que nadie más le veía hacer el ridículo. Estaba claro que no tenía el día. Así que se resignó a rebajar el peso. Se concentró, tensó los músculos e hizo fuerza con sus megabíceps para levantar las pesas. ¿Y esta vez pasaron de la cadera? Sí, pero solo hasta el ombligo. ¿Perdón? A mi parecer que tú estar más flojo que espagueti remojado. Dimitri se reía a carcajada limpia e Invictor vio que el chaval que no conocía de nada también soltaba una risilla. Y justo estaba levantando el mismo peso que él. Corrección, justo estaba levantando el peso que a él se le había quedado por el ombligo. ¡Qué vergüenza! Unas gotas de sudor frío comenzaron a caer por la frente de Invictor. No eran de cansancio, sino de nerviosismo. Decidió intentarlo de nuevo, pero le era imposible levantar más los brazos, incluso con las pesas que utilizaba cuando él había empezado a ir al gym. Invictor miró a su derecha, donde un hombre mayor también estaba con las pesas. ¿Que el abuelo estaba levantando más peso que él? ¿El abuelo? Cuando vio la cara que ponía Invictor al mirarlo, se atrevió a decirle: «Tienes que comer más, niño. A Invictor faltar proteína». «Mucha proteína», añadió Dimitri. No se podía creer que ese señor mayor estuviera más fuerte que él. ¿Qué le podía estar pasando?
Quizás sus preocupaciones estaban acumulándose y afectando seriamente a su rendimiento. ¿O era un problema de los bíceps? Puede que últimamente hubiese abusado un poco de la barra que tenía en casa. De cualquier manera, tenía que solucionarlo. Bebió un poco de agua de su botella. La hidratación es imprescindible, papú. Seguro que te falta H superíndice 2 o, pensó. Así que volvió a coger una de las pesas e intentó levantarla, pero no dio resultado. ¡Auy! Gritó Invictor de repente, justo antes de taparse la boca e intentar disimular. Se agarró el costado de la tripa y maldijo entre dientes. No hacía ni 2 segundos que había bebido y el agua ya le daba flato. ¡Qué rabia! Si alguien le reconocía en ese momento, estaba completamente seguro de que lo banearían del gym, de la comisaría y, probablemente, de la ciudad. ¡Qué vergüenza! Tenía que hacer algo. Plan alternativo, si el agua no había funcionado. Quizás un batido Super Strong Plus. Le ayudaría a recuperar algo de fuerza. Regresó instantes después con un batido de máquina que tenía aspecto de barro mohoso. Se tapó la nariz para evitar saborear esa aberración y tomó un trago que estaba asqueroso. Enfadadísimo, tiró el batido a la basura y decidió coger un refresco frío, con burbujitas y cafeína a tope para recuperar la fuerza. Ya se sentía listo para volver a ser el de siempre. Pero esa sensación no duró mucho. Un remolino de gas le subió desde el estómago. Viajó como un rayo hasta su garganta y salió estruendosamente por su boca. ¡Bú! El gym entero se quedó en silencio. De repente todo el mundo se giró hacia Invictor para ver de dónde había salido tremendo eructo. Sus mejillas se pusieron a la temperatura de la lava líquida. Por lo menos, y todavía más coloradas que su pelo. Invictor se escondió disimuladamente detrás de una columna cercana para evitar por todos los medios que le vieran. ¡Qué liada! Ya casi ni se acordaba de sus bíceps defectuosos. Decidió entonces probar una última cosa. Sacó la Tnotizot que llevaba allí por si acaso un día le daba un bajón de azúcar y necesitaba un poco de glucosa. Le pegó un bocado y comprobó que estaba blanda. Como pasada. Pero eso no fue lo peor. Cuando separó su boca de la fruta, vio como algo alargado y viscoso se quedaba colgando y se contraía en el aire como un acordeón, para volver rápidamente al interior de la manzana. Lo que le faltaba. Un gusano. ¡Puah! Eso ya era brutal. ¿Podía tener peor suerte? ¿Y Ceci deja de ser vegano sin querer? Por culpa de una manzana podrida. La cabeza le iba a 1000 por hora. Se estiró en el banco de musculación. Se fijó en el peso que había y respiró hondo. 60 kilos no eran nada, él estaba mamadísimo. Agarró fuerte la barra, la levantó y... ¡Cuidado! Unas manos toscas cogieron la pesa justo antes de que se cayera encima de la cabeza de Invictor. Era Dimitri, que lo había visto una vez más haciendo el ridículo más grande de su vida. ¿Tú estar bien, Invictor?, dijo el hombre. Tú casi morir aplastado. J.E. Gracias, Dimitri, es que hoy estoy un poco despistado, respondió Invictor intentando disimular. En ese momento, una sombra se acercó al press banca. Era un muchacho pelirrojo, más o menos de la edad de Invictor. Y bastante rarito, que le inspeccionaba con la mirada. Bro, te podrías haber hecho daño. ¿No sabes que los novatos no deberían venir solos al gym? 3. Un extraño compañero. ¿Qué? ¿Cómo que novato? ¿Quién era ese bicho raro vestido como si fuese a un funeral y cómo se atrevía a llamar novato probablemente a la persona más experimentada de todo el gym? Lo mejor es venir con amigos, así se pueden poner detrás de ti y vigilar por si te pasas de peso y... Se te cae encima, dijo, señalando la pesa que casi atraviesa el rostro hercúleo de Invictor. Menos mal que estaba el Thor de AliExpress por aquí. Invictor seguía apretando los dientes. ¿Cómo era posible que se hubieran pensado que era novato? ¿Y cómo se atrevía a llamar a Dimitri Thor de AliExpress? Pero algo en las palabras de ese chico resonó en su cabeza. Lo mejor es venir con amigos. Amigos. Es verdad, ¿cuánto tiempo llevaba sin saber de sus amigos? Dimitri no hizo ni caso a aquellas palabras. Seguramente ni lo entendió. Dejó las pesas en su sitio y se despidió de Invictor. El culturista tenía que seguir con su entreno milimetrado para no perder ni un centímetro de cuádriceps. Muchas gracias, tío, le dijo Invictor, ignorando al muchacho pelirrojo. Buenos reflejos. No problema.
Dimitri siempre atento. Y ahora yo tener que ir. Adiós. Invictor también se fue, pero a la ducha. Necesitaba marcharse. Había tenido una revelación y sabía que algo malo le pasaba. Y no era solo problema de sus bíceps. Se notaba más débil, lento y pesado. Incluso sentía que su mente estaba nublada. Y no había querido darse cuenta antes. Pero llevaba ya un tiempo sintiéndose mal. Y ahora, encima, no podía ni levantar pesas de principiante. ¿Qué estaba pasando? Solo había una explicación lógica. Su vida había dado un giro de 180 grados en los últimos meses. Y es que había dejado de ser el Invictor divertido, bromista, amigo de sus amigos, para ser 100% Invictor héroe. Todo el día estaba trabajando en el gym y ahora ni siquiera podía entrenar. ¿A quién iba a explicarle sus problemas? Dimitri apenas podía comprender el significado de la palabra problema. Estaba decidido, tenía que organizar una quedada urgente de compás. Necesitaba hablar con ellos. Tal vez sabrían qué le estaba pasando a sus bíceps. Y a su cabeza. Y a su vida, vamos. Dejó atrás el vestuario y el pasillo del gimnasio para salir al exterior. El día no acompañaba y tenía un problema de los gordos. Pero estaba animado porque por fin sabía cómo arreglarlo. Agarró el móvil, empezó a escribir un mensaje a los compás y, cuando estaba a punto de darle al botón de enviar, read, din, read, din, read, din, read, din, read, din. ¿En serio le tenían que llamar justo cuando iba a mandar el mensaje a sus amigos? Y no había manera de quitar esa pantalla. Por favor, que fuera su madre para decirle que ya tenía listos los macarrones veganos. Pero no era su madre, era el inspector Vintidiski. ¿Se habían puesto los dioses espartemos en su contra? Se sentó en la acera, todavía a las puertas del gym. Estuvo tentado de responder al teléfono, como hacía siempre. De hecho, nunca en su vida había ignorado una llamada del inspector. Seguro que era una urgencia. Pero, por otro lado, se le había metido en la cabeza que tenía que hablar con sus amigos para que le ayudaran a descubrir por qué estaba perdiendo su superfuerza. Bueno, y para pedirles perdón. Así que, con dedos temblorosos, rechazó la llamada de Vintidiski. Entonces abrió el chat de los compás y llamó. Prefería hablar con todos a la vez y disculparse por no haber enviado un mensaje por el grupo durante 4 meses ni haber ido a ninguna quedada. Ahora que lo pensaba, realmente se había aislado mucho. Lo probó 1, 2, 3, 4 y hasta 5 veces. Pero nadie parecía estar libre. Ni siquiera leían los mensajes. Así que trató de llamarlos uno a uno sin suerte. Eran 9 y todos tenían el móvil no disponible o fuera de cobertura. ¿Sería casualidad o quizás se habían cansado de él? ¿Y si no querían saber nada de Invictor por haber pasado de ellos? Aquel era el peor día de su vida. No solo no entendía qué les pasaba a sus amigos, sino que estaba perdiendo su superfuerza. Invictor se quedó quieto observándolo todo a su alrededor. La gente caminaba por la calle, siguiendo con su vida, como si fueran robots. Un hombre olvidó una mochila en un banco. A lo dejas, a un niño se le cayó lo que parecía una nota del bolsillo. Una abuelita con bastón cruzó el paso de peatones. Y lo volvió a cruzar. Y, de nuevo, pasó al otro lado. Un coche amarillo se detuvo para dejarla avanzar las 3 veces y, casualmente, llevaba un papel en el parabrisas trasero con algo escrito, algo que no lograba leer. Un momento. La nota, la anciana, el coche. Todo aquello era muy raro. ¿Tendría algo de eso que ver con la pérdida de su superfuerza? No podía ser casualidad que pasaran cosas tan extrañas en un mismo día. Empezaba a pensar que se estaba volviendo loco, pero tenía claro que no podía quedarse sin hacer nada. Así que se levantó y... Se acababa de chocar con alguien que al principio no reconoció. «Bro, te están llamando», dijo una voz familiar. Era él, el chico pelirrojo del gym, con el pelo todavía húmedo. Se había cambiado por completo a una especie de traje de la era victoriana. Parecía recién salido de una película del pasado, como una foto en blanco y negro hecha realidad. Ah, no me había dado cuenta. El chico no parecía muy convencido con esa respuesta. Y es que realmente había sonado un poco absurda. Pero, ¿qué iba a decirle? El inspector lo estaba llamando otra vez y él no tenía ninguna excusa para ignorarlo. Y encima ninguno de los compás le hacía caso. ¡Qué pesadez!
Al ver que Invictor seguía sin responder al teléfono, el chico se sentó sobre la acera, a unos centímetros de él. Abrió su bolsa del gym y sacó de ella una pequeña toalla rematada con ribetes de ganchillos. Sin decir nada, se la extendió a Invictor y clavó la mirada en el suelo. Invictor aceptó el ofrecimiento. Se secó los ojos y aprovechó para sonarse los mocos. Se la tendió de vuelta, con gesto de agradecimiento. No hace falta, te la puedes quedar. Al fin y al cabo está llena de mocos, dijo. Gracias, tío. Nunca vienen mal, respondió Invictor mientras la guardaba en la mochila. No quiero meterme donde no me llaman, pero estoy casi seguro de que te pasa algo. ¿Te puedo ayudar? Es que me ha entrado algo en el ojo, mintió Invictor. Por cierto, nunca te había visto por el brócoli. ¿Cómo te llamas? Soy Sir Domielt, encantado de conocerte. ¿Y tú eres? Invictor, igualmente, dijo de vuelta, tendiéndole la mano. En realidad no estaba llorando. Lo que pasa es que tenía una manzana y resulta que estaba pasada, y además tenía gusanos. Y la cosa es que soy vegano. Bueno. Era, porque pensé si me habré comido alguno sin querer. ¡Puaj! ¡Qué asco! Exclamó Domiat. Yo también soy vegano, recuérdame que no vuelva a comer manzanas en la vida. Invictor se echó a reír, y Domiat no pudo evitar hacer lo mismo. Entonces eres vegano y te gusta el gimnasio, siguió Invictor, algo más animado. ¿Y no te gustarán también los libros de matemáticas? Sería demasiada casualidad. Terminó diciendo Domiat. Pues no, las matemáticas no son mi fuerte. Pero me flipan los libros de detectives. Mi preferido es, lógicamente, Augusto Dupin. Bueno, los dos tienen el mismo objetivo, ¿no? Reflexionó Invictor. Poner a prueba nuestro ingenio. Mientras discutían sobre la diferencia entre la lógica matemática y la lógica psicológica que era necesaria para atrapar a un criminal, el móvil volvió a sonar. Invictor lo inspeccionó y comprobó que, de nuevo, no se trataba de los compás, sino del inspector Dintiwhisky. ¿No lo coges? Preguntó Domiat. Es que hoy no es un buen día, Domiat. El día depende de ti, y no al revés, respondió el pelirrojo justo antes de quitarle el teléfono de las manos. Y es Sir Domiat, no lo olvides. Aunque también puedes llamarme Domi. Se dibujó una media sonrisa en la cara de Domi. Le arrebató el teléfono, se dio la vuelta rápidamente y contestó a la llamada sin que Invictor tuviera tiempo de reaccionar. El espartano pegó un brinco y se lo quitó antes de que dijera ninguna tontería. Pero, ¿quién te has creído que eres? Invictor sonaba enfadado, aunque no podía gritar mucho porque el inspector iba a escucharlo. Haremos que sea un buen día, dijo Domiat, ignorando su enfado y guiñándole el ojo. Solo hay que pasar a la acción. ¿Invictor? ¿Eres tú? Dijo una voz aguda desde el otro lado del teléfono. Sí, inspector Dintiwhisky. Hola, ¿todo bien? Respondió Invictor, tratando de hacer como si nada. ¿Cómo que todo bien? Gritó la voz grave de Dintiwhisky, desde la lejanía. Llevamos llamándote un buen rato, ¿o es una emergencia? Invictor, avergonzado, se llevó las manos a la cabeza. ¿Por qué no les habría cogido el teléfono antes? Alguien podía estar en grave peligro. Lo siento, inspectores, se disculpó. ¿Qué ha pasado? Dintiwhisky carraspeó para aclararse la voz. Hay un posible robo en el Banco Central. ¿Posible? Saltó Dintiwhisky. Es un robo en toda regla. De los gordos. Déjame hablar. Vociferó Dintiwhisky. Hay un ladrón, y solo tú puedes ayudarnos. Los años de gloria de Dintiwhisky quedaron atrás. Al menos tuve años de gloria. Que tú, ni el minuto. Invictor escuchó a Vinti de fondo. Sabes que sin mí no habrías conseguido resolver ni la mitad de casos. ¿Qué sigo aquí? Gritó Invictor al otro lado del teléfono. Disculpa, Invictor. Dintiwhisky al fin se dirigió a él. Necesitamos al superhéroe espartano ya. Invictor se levantó de un respingo. Aunque esos inspectores gemelos fuesen incapaces de hablar a la par, algo estaba claro. Necesitaban su ayuda, y él jamás fallaba. Cogió su mochila y se dispuso a marcharse corriendo. Cuando recordó que Domiat continuaba allí, a su lado, con cara de no entender absolutamente nada de lo que estaba pasando. Domi,
Tengo que irme. Es muy urgente. Ya, claro. ¿Eso o que soy un poco rarito y quieres deshacerte de mí? No. Respondió el chico, visiblemente decepcionado. No, no. Si me has caído genial. Lo que pasa es que, bueno, puede sonar un poco raro. Dudó un instante, pero continuó. Colaboro con la policía en casos complicados y me acaban de comunicar que hay un robo en el Banco Central. No es una excusa, te lo prometo. Los ojos de Domiat se iluminaron como si de repente hubiese salido el sol. ¿Un robo en un banco? ¿Qué dices? ¿Y cómo es posible? Invictor estaba algo desconcertado. ¿Cuántas formas había de robar un banco? Pues habrá entrado alguien peligroso y se habrá llevado dinero que no es suyo. Seguramente tenga armas o incluso rehenes. Ya sabes, esto funciona así. ¿Cómo mola? Exclamó Domi levantándose de un brinco. ¿Puedo ir contigo? Por favor. Suplicó. ¿Quieres venir? ¿En serio? Pues claro, bro. ¿Por qué te crees que me gustan las historias de detectives? Me fliparía ver un caso en vivo y en directo, como si fuese un stream. No eran muchas las personas que reaccionarían con esa ilusión ante un crimen. Invictor podía entenderlo perfectamente. La tensión, la adrenalina, el modo de supervivencia del cerebro trabajando a 300.000 segundos por minuto para averiguar cómo salvar a todo el mundo. Un momento, algo no cuadraba. Si era un aficionado a los crímenes, ¿cómo era posible que no hubiese reconocido al superhéroe espartano? Que estaba por todas partes. Era ciertamente muy impresionante que no hubiera visto su cara en una revista, en la tele o que ni siquiera hubiese oído hablar de él por la radio o en internet. Basta, no debía dejar que se le subiera la fama. Eso era lo que había hecho que se distanciara de sus amigos. Era posible que Domiat estuviera desconectado del mundo y que solo leyese clásicos. Desde luego, pinta tenía. De cualquier forma, no podía dejar que lo acompañara. Lo siento, no puedes venir. Es peligroso. Y no intentes ir detrás de mí que no me seguirías el ritmo, dijo antes de ponerse la mano en la frente, en símbolo de despedida. Y nos vemos por ahí, Sidomiat. Invictor salió corriendo en dirección al Banco Central, aparentemente solo. Pero tenía la sensación de que una sombra, muy en la distancia, seguía sus movimientos. Una sombra de pelo rojo. No podía ser, ¿no? Nadie podía correr tan rápido como él. Cerca del banco se podía apreciar el despliegue policial de agentes y furgonetas. Invictor se adentró entre la muchedumbre para ver bien las puertas del banco, pero una mano lo interceptó. ¿Por fin has llegado? Exclamó Vintiwhisky, muy enfadado. Vintiwhisky rodeó los hombros de Invictor y lo apartó hacia un lado de la calle. Tenemos problemas, espartano, pero creo que para ti será pan comido. Tu fuerza y tu cerebro vegano actúan mega rápido. Así que el ladrón no tendrá tiempo para maniobrar. Cogió aire y continuó con su vocecita aguda. Te voy a hacer un resumen rápido. Han apretado el botón de seguridad hace una hora. Bueno, ahora ya hace una hora, volvió a interrumpir Vinti. Hace una hora, pues, ¿me dejas seguir? Parece que ha entrado un sospechoso y ha robado en la cámara principal nada más y nada menos que 2.350.000 millones de dólares, dijo Vintiwhisky. ¿Alucinas, eh? ¿Sabes lo que haría yo con tanto dinero? Probablemente perderlo, contestó Vintiwhisky, y siguió con el relato. No hay rehenes, pero la gente sigue dentro. El ladrón lleva un rato en la puerta del banco, ahí como si nada. Añadió Vintiwhisky, que aplastaba entre los dedos un cacahuete. Parece que se está riendo de nosotros. Tienes que atraparlo. ¿Y cuál es el problema? Reflexionó Invictor. ¿Tiene armas? ¿Ha amenazado, o con atacar a alguien? No estamos seguros, dijo Vintiwhisky, titubeante, pero debemos ir con cuidado. Lleva una sudadera blanca que le tapa la cara y presenta un bulto cuadrado en el bolsillo delantero, compatible con el tamaño y forma de un posible artefacto explosivo. Tememos que lo detone si nos acercamos. Invictor se acercó hasta el borde del cordón policial y lo vio allí, en las escaleras del banco. Ese ladrón era bajito y la sudadera que le iba enorme. Le tapaba toda la cara, pero había algo en el que daba mal rollo. Sostenía una bolsa de basura con acento reventar de lo que parecían billetes y diamantes. Y, efectivamente,
en el bolsillo se percibía algún tipo de artefacto. ¿Una bomba? Yo me encargo, sentenció Invictor. Enigma 1. ¿Por dónde va a intentar huir el ladrón encapuchado? El ladrón está tan tranquilo sobre las escaleras de entrada al Banco Central. Tiene una bolsa de basura llena de billetes y diamantes y lo que parece un artefacto explosivo en el bolsillo de la sudadera. Lo más probable es que decida escapar, pero, teniendo en cuenta el despliegue policial que hay en la carretera y calles colindantes, solo hay 4 opciones viables. Escapar por los tejados. Podría intentar escabullirse y subir por las escaleras de emergencia de los edificios cercanos a los tejados, por donde sería posible pasar desapercibido, a no ser que la policía trajera un helicóptero. Incluso así, sería fácil meterse en algún edificio, esconderse o darle el botín a un compinche. Escapar por las cloacas. Alrededor del banco hay callejuelas secundarias con basuras, salidas traseras de restaurantes y poco más, a excepción de puntos de entradas a las cloacas. Las rendijas suelen ser muy pesadas, especialmente para alguien del tamaño del ladrón. Escapar en el metro. El ladrón podría acceder a la boca de metro de la parada Banco Central, a pocos metros de las escaleras donde se encuentra, y burlar a la policía hasta entrar en un tren. La frecuencia de paso y la gran variedad de líneas haría muy complicado el seguimiento de la huida para la policía. Escapar entre la multitud. Existe la posibilidad de que, tras una maniobra de distracción, se cambiase de ropa, guardara el botín en un lugar discreto, como una mochila, y se perdiera entre la multitud de policías y peatones curiosos. A. ¿Qué hará el ladrón? 5. Una fétida huida. El ladrón, que estaba más quieto que una lagartija tomando sol, se dispuso a actuar y, antes de que Invictor pudiera ver un músculo, levantó un brazo. Se oyó el ruido mecánico de decenas de policías cargando las armas y, de repente, un ruido increíble. El ladrón había accionado el artilugio peligroso que escondía en su uniforme. Y el ruido fue aterrador. No era una bala, no era una bomba, lo que explotaba era ¿un pedo enorme? Sí, no te miento, en ese instante, sonó lo que pareció el pedo de un gigante después de comer durante 2 días seguidos alubias fétidas en casa de su abuela. Una nube de humo surgió del bolsillo del ladrón. En menos de un segundo, impactó contra el despliegue policial e inundó las fosas nasales de todos los presentes, incluido Invictor, que no había tenido tiempo de reaccionar. Huele a pedo. Cerrad la boca, es asqueroso. Me lloran los ojos. Y no tiene nada que ver con que me haya dejado mi novia. Tenían razón, el pedo que había explotado, aparte de oler a vómito, hacía que todos tosieran y lloraran. Y, en medio de ese caos, el ladrón aprovechó para huir. Aunque Invictor no pudo verlo, sí logró escuchar cómo salía corriendo hacia el callejón, levantaba algo pesado y metálico y desaparecía, dejándolo todo en silencio. «Espartano», le gritó Vintidiski. «¿Y, a qué esperas? ¡Corre!». Invictor tenía una misión y ni el olor más apestoso del mundo iba a impedir que la cumpliese. Así que hizo fuerza con las aletas de su nariz, el tiempo haciendo ejercicios para aguantar lápices con su nariz había tenido efecto. Para taparse los agujeros nasales y echó a correr lo más rápido que pudo hacia donde había desaparecido el ladrón. Sin embargo, sus piernas no respondían como siempre. Iba más lento y no era capaz de sprintar. ¿También estaba perdiendo su velocidad ultrasónica? Si seguía así, dejaría de ser un superhéroe definitivamente. ¿Quién sería, entonces, si ya no era el héroe espartano? Aún así, seguía siendo más rápido que una bicicleta y que incluso un coche. El ladrón no iba a escapar, pensó. Pero el humo comenzaba a disiparse cuando llegó al callejón, lo suficiente para darse cuenta de que no había ni rastro del ladrón. Solo unos contenedores, la salida trasera de varios comercios y restaurantes. Ratas merodeando por las esquinas y basura. Se le había escapado. Era la primera vez en su vida que no atrapaba al villano. ¿Qué pensaría el de él? Desesperado, se concentró todo lo que pudo para analizar sus alrededores. En aquel lugar solo había 2 posibilidades de escape: subir por las escaleras de emergencia y salir por los tejados, o bien meterse en las cloacas. Invictor descartó rápidamente la hipótesis de los tejados. Al fin y al cabo, la humareda había sido corta, pero muy intensa. Si hubiese subido por las escaleras de emergencia, no solo habría oído los pasos, sino que habría visto al ladrón escabullirse por los tejados.
Además, el ladrón era pequeño. Subir con una bolsa rellena de dinero por las escaleras le hubiera retenido demasiado. Así que solo había una opción posible, la alcantarilla. Más o menos a mitad del callejón había una rendija de hierro bastante grande con pinta de pesar. Por lo menos, la mitad que Dimitri. O lo que es lo mismo un montón. Tenía que haber escapado por ahí, no quedaba otra opción. Pero ¿cómo lo había logrado? Era un ladrón, no una rata de alcantarilla, ¿o sí? Tal vez había algún cómplice. Se podría haber escapado en coche si lo estaban esperando desde antes. Aún así, Invictor se acercó a inspeccionar la teta y pronto se percató de que algo colgaba de allí. Lo recogió con sumo cuidado y lo puso a contraluz. Un pequeño trozo de tela rasgado. De algo que parecía algodón, y de color blanco. Exactamente el mismo color y material del que estaba hecha la sudadera del fugitivo. Mientras Invictor inspeccionaba aquel trozo de tela, dos figuras llegaron jadeando. Enigma 2. ¿Cómo ha sido capaz el ladrón de escapar hacia los cloacas? El ladrón ha usado una maniobra de distracción muy efectiva, el pedo fétido explosivo, para mantener ocupados a los policías y huir. Aprovechando el caos, ha escapado hacia el callejón. Y se ha escabullido por la rendija de hierro que lleva hacia las cloacas. Pero se trata de una compuerta muy pesada. Demasiado para el tamaño del ladrón. Y no parece haber signos de manipulación. Presenta unos agujeros demasiado pequeños como para que se pueda coger con los dedos. Por lo tanto, se necesitaría tiempo y herramientas para abrirla. El ladrón tiene que haber preparado algo para conseguir abrir la entrada del alcantarillado en tan pocos segundos. Pero, ¿qué puede haber sido? Lo único que hay por ahí cerca. En el callejón, además de basura inservible y ratas asustadizas, son unos cojines deshilachados, un cartón de papel de WC y un bolígrafo roto. La respuesta correcta es que el ladrón ha preparado la huida con premeditación. Puso el bolígrafo como palanca para que la rendija se quedara abierta imperceptiblemente. Se ha roto por el peso, y solo ha tenido que terminar de abrirla en su huida. Ah, tenemos que ponernos en forma, Vinti. Habla por ti, Dinty, respondió Vintidiski a trompicones. Yo estoy fenomenal. Las clases de zumbidos están dando resultados. Una vez recuperaron el aliento, los inspectores se acercaron a Invictor. ¿Dónde tienes al ladrón?, inquirió la voz ronca y malhumorada de Vintidiski. Se va a enterar, ese mequetrefe medio metro. Vinti, contrólate. Lo calmó Dintiwhisky con su tono agudo, y se giró hacia Invictor. ¿Dónde está el peligroso ladrón? Se va a enterar. Invictor no fue capaz de mirarlos a los ojos. Sé, balbuceó. Sé qué. Venga, arranca, insistió Vintidiski. Se ha escapado, anunció Invictor. Por un momento, todos los sonidos se apagaron. No se oían sirenas ni pasos, tampoco gritos. Ni siquiera las reprimendas de Vintidiski, que gesticulaba exageradamente, encolerizado. El mundo se puso en mute. Dintiwhisky lo sujetaba por la cintura. Lo siento, no he llegado a tiempo, siguió el espartano. ¿Para qué te crees que te llamamos?, le acusó Vintidiski. Se acabó. Fuera del equipo, total. Eres un niño. Ya decía yo, que esto tarde o temprano iba a reventar. Fuera. Pero si tampoco es que hayas hecho nada para evitar el robo, Vintidiski, respondió Dintiwhisky, bastante molesto. Ah, ahora quieres guerra. ¿Y tú, qué ha hecho el inteligente y cobardica de Dintiwhisky para atrapar el ladrón? Así que esas tenemos, exclamó Dintiwhisky, lanzándose contra su compañero. A ver quién es un cobardica ahora. Para empezar podrías dejar de llamarte como yo, Dintipringui, gritó Vintidiski. Los inspectores comenzaron a forcejear y cayeron al suelo. En otras circunstancias, esta escena le habría parecido de lo más cómica a Invictor, pero no estaba para risas. El ladrón se le acababa de escapar en sus narices, y, encima, gracias a una bomba fétida. Lo que parecía una broma de mal gusto. ¿Qué iba a hacer? Tenía que atrapar al ladrón y limpiar su nombre para volver a ser aceptado. La pregunta era cómo. 6. Nada tiene sentido. Una cabeza pelirroja asomó entre el caos de manotazos de los inspectores. ¿Qué ha pasado?, dijo Domi, hasta que de repente se dio cuenta de que algo no iba bien. Invictor sintió que una lágrima le caía por la mejilla. ¿Qué le iba a contar?
que el supuesto héroe de la ciudad había dejado escapar a un ladrón de 150 centímetros, que no tenía superfuerza. ¿Qué estaba acabado? Señor Invictor, unas declaraciones para Misterios TV, gritó una voz que el espartano conocía demasiado bien. Roberto, el periodista, corría hacia los chicos con una grabadora en la mano. Invictor miró a Domi, todavía con los ojos llorosos. Hablar de su derrota podría terminar con su carrera y su fama. «Vámonos de aquí», susurró. No hizo falta nada más para que Domiat cogiera a Invictor del brazo y comenzara a correr. Él, que apenas podía con su alma, intentó seguirle el ritmo, porque no se le ocurría nada peor que quedarse en el radio de visión de Roberto o de los inspectores Vintidiski y Dintiwhisky. Necesitaba marcharse cuanto antes. Caminaron varias calles, hasta que se encontraron unos bancos en medio de un jardincito rodeado de edificios. «Esto no puede estar pasando», sollozó Invictor. «Bro, ¿cuál es el problema?» «¿Qué ha pasado?», preguntó Domi. «¿Te has roto algún hueso? ¿Te ha sentado mal el desayuno de esta mañana?» «Estoy bien, Domiat», dijo Invictor mientras negaba con la cabeza. «Tú no me conoces, pero los demás sí. Soy un héroe, mi trabajo es atrapar a los malos. Y la gente me quiere por eso. Porque uso mi superfuerza, velocidad e inteligencia para ayudarlos». «Pero, un superhéroe. Me lo podrías haber dicho antes, te habría pedido un auto. Pero ya no puedo», le interrumpió. «Hace tiempo que me siento extraño. Y esa sensación ha empeorado. ¿Te acuerdas de lo del gym? Casi se me cae la pesa encima. He sido incapaz de levantarla. Eso significa ¿que estás perdiendo tus poderes?», preguntó Domi, pensativo. «Sí», reconoció Invictor. «Y no sé cómo solucionarlo». Comenzaron a caer gotas del cielo, pero a Invictor le dio exactamente igual empaparse como una medusa. Estaba demasiado triste. Si no podía ser un superhéroe no era nadie. Así que tampoco importaba mojarse. Con acento medida que las horas pasaban. Las sirenas de los coches de policía dejaron de oírse, lo que solo podía significar que la policía se iba con las manos vacías. El ladrón había huido. Por su culpa. Y en ese momento, Invictor se puso de pie. «Tenemos que volver», dijo el espartano. «¿A dónde?», preguntó Domiat. «A la espera del crimen. Los inspectores Dintiwhisky y Vintidiski no son muy listos. Estoy seguro de que se han dejado algo por ahí. Además», dijo colocándose el cinto, «es mi única esperanza de arreglar las cosas». Dicho y hecho, Invictor y Domiat volvieron sobre sus pasos, vigilando por si se encontraban a algún policía. Por suerte, se habían ido todos. Las inmediaciones del banco estaban sucias y tenían restos del cordón policial. Los chicos se metieron disimuladamente bajo la cinta y se escabulleron por el callejón hasta donde había huido el ladrón. Había algunas diferencias, pero nada que llamase especialmente la atención de Invictor, hasta que se fijó en el contenedor de la basura. Enigma 3. Encuentra las 7 diferencias. Invictor y Domiat han vuelto a la escena del robo para investigar, porque el espartano está seguro de que los inspectores no han hecho bien su trabajo y todavía hay pistas por ahí. Se encuentran en el callejón, delante de la rendija por donde el ladrón ha escapado hacia las alcantarillas. Su misión es analizar la escena en comparación a cómo estaba antes de que el ladrón huyera. Seguro que hay algo diferente que arroja luz a la investigación. Hay varias diferencias, pero las claves son la bolsa grande y redonda en el cubo de basura, la bolsa con el dinero del robo, y, escondida entre cachivaches en el suelo, la taza. Era enorme y estaba hasta arriba de cosas, como una muñeca sin cabeza, el caparazón de una tortuga sin tortuga. Restos de plátano más negro que el carbón y ratas comiendo pizza del día anterior. ¡Buah! Las ratas, la pizza ñam. Entre todo eso, evidentemente, había bolsas de basura pequeñas y grandes, y enormes y enanas. Pero había una, enterrada bajo las demás, que era distinta, tenía una forma extrañamente uniforme, con pequeñas aristas por todas partes. Esa bolsa debía ser. ¿Podía ser? ¿Seguro? Era imposible. Si no fuese por qué. Todo era posible. Invictor cogió aire y abrió la bolsa. 1.000 millones de billetes, o lo que es lo mismo, muchos billetes, se amontonaban en el fondo de la bolsa. Y no solo eso, diamantes. ¿Por qué iba un ladrón a robar un banco y luego tirar el botín a la basura?
No tenía ningún sentido. Invictor dejó la bolsa en el suelo y entonces vio algo aún más raro en el fondo. Algo que brilló al lado de los diamantes sin ser una piedra preciosa. Era una gran taza de café que parecía no haber sido nunca usada. Pero lo más extraño era lo que tenía escrito. Libérame, junto con el dibujo de una brújula señalando al este. ¿Quién había dejado esa taza ahí? Y, más importante, ¿por qué? La brújula inscrita en la taza era casi más rara que el hecho de que pusiese libérame. ¿Sería liberame? Solo hay una manera de saber qué significa esto, dijo Invictor. Hay que ir hacia el este. Invictor y Domi se dirigieron en esa dirección, hacia el final del callejón. Estaba todo oscuro, pero pudieron ver, al fondo, un coche amarillo mal aparcado que bloqueaba el paso. Cuando se acercaron, comprobaron que estaba totalmente vacío. Y, por alguna razón, a Invictor le sonaba demasiado. ¡Ah! Ahora me acuerdo, exclamó. Yo he visto este coche hoy, delante del gimnasio. Estaba haciendo cosas muy raras, y había algo. Continuó, dirigiéndose a la parte trasera. Ajá, una nota. Invictor la sacó del parabrisas y la leyó con detenimiento. Peligeno 13, calle 4, intro 22. Una dirección. Seguro que tenía algo que ver con el ladrón. ¿Vamos? Preguntó Domiat, intrigado. Invictor negó. Se moría de ganas de saber qué había allí, pero era tardísimo y le ardía la cabeza. Habían pasado demasiadas cosas. Tenemos que descansar, papú, respondió. Quedamos allí mañana, a las 9. Al toque. 7, la cabaña. A medida que Invictor se acercaba a la dirección de la nota, la ciudad iba perdiéndose a sus espaldas y un bosque que daba más miedo que el de Caperucita aparecía delante de él. Claro que a él nada le daba miedo. Ni siquiera si estaba cubierto de niebla. Justo antes de entrar, una figura larga, vestida de negro y con la cabeza rojiza le esperaba. ¿Estás seguro de que esta es la calle M del polígono 13? Dijo Domi, visiblemente preocupado. No puedo distinguir ni aquel árbol de allí. Aquí no hay nada, yo volvería por donde hemos venido. Espera, dijo Invictor señalando la corteza del único árbol que se veía bien desde su posición. Lee lo que han grabado sobre él. En letras muy cutres, como si lo hubieran escrito unos niños ponía, Polígono 13 calle M. No me lo creo. ¿Es aquí? Sí, claro. Debe ser aquí, dijo Domiat nervioso. No hagas ruido, el ladrón está cerca. Cuanto más avanzaban en el bosque, menos brillaba la luz del sol. La densa niebla les adormecía los sentidos. No se oía nada y cada vez veían menos. Por suerte, el GPS de Invictor marcaba la ubicación exacta de la nota y llegaron en pocos minutos. Encontraron Cheolobita de Necia, Labunao 29. ¿Qué hacía allí en medio del bosque? ¿Acaso los elfos del bosque existían de verdad? Sea como sea, no había duda de que era allí, así que tenían que entrar. Invictor tenía todos los músculos en tensión, esa cabaña daba muy mal rollo. La puerta era de troncos y no tenía ni pestillo. Así que empujaron para abrirla. Su sexto sentido detective se disparó todavía más cuando estuvieron dentro. De la nada, llegó un olor a pescado podrido. La pesadilla de un vegano y de cualquier humano. El olor más asqueroso del planeta. Era como si la cabaña estuviera llena de huevos podridos. Cuando pudieron quitarse las manos de la nariz, se dieron cuenta de que efectivamente no era ni pescado ni huevos, pero sí que había comida podrida esparcida por el suelo. Hamburguesas enmohecidas, pollo con gusanos, espaguetis florecidos, una montaña de pescado. Y, algo bastante extraño, un montón de trocitos de cinta aislante. Aquí hay alguien, dijo Invictor, más alerta que nunca. Con cuidado, se acercó al montoncito de cinta aislante. En la parte pegajosa de la cinta todavía había pelos. También inspeccionó las sardinas, pero casi le hicieron vomitar. De repente, algo corrió por el tejado. Una sombra que entró por la ventana y se escondió bajo unas maderas. Sin que ninguno de los dos tuviera tiempo de reaccionar, se abalanzó sobre Invictor desde arriba. ¡No!, gritó la sombra. Invictor consiguió neutralizar aquella bestia con una llave karateca de inmovilización. Le atisbó tal leñazo de leñador que casi la deja disecada. En cuanto se quedó quieta, el espartano se percató de que estaba sosteniendo una bola suave de pelo gris y blanca, con orejitas mulliditas y unos grandes ojos verdes.
Era Acenix. ¿Acenix? ¿Qué haces aquí? Le preguntó Invictor. Cuando la presión disminuyó, el gato salió disparado hacia los restos de sardina e intentó engullir los pocos resquicios de comida que todavía quedaban entre las espinas. Pero papú. Menudo zurriagazo. Casi me envías al hospital. Exclamó Acenix con la boca llena. Aunque le daba un poco de asquito todo ese pescado. Invictor no dudó en abrazar a su amigo. Pero bueno. Exclamó el gato. ¡Qué recibimiento tan pegajoso! Nada, nada. ¿Qué haces aquí, papú? Inquirió Invictor. Acenix se rascó el suave pelo del cogote antes de contestar. Para serte sincero, papú, no tengo ni idea, respondió. Solo sé que estaba con los demás. Y debo de haber comido mucho, ¿por qué? ¿Los demás? Preguntó Invictor, alarmado. ¿Los compás? Sí, creo. No sé, lo tengo todo borroso. Demasiadas sardinas. Algo hizo clic en su cabeza. Invictor repasó la comida del suelo. La montaña de sardinas, los trozos de cinta aislante. Los separó uno a uno y los contó. Eran 9. 9 trocitos que podrían haber tapado 9 bocas. Y solo hay un motivo por el cual alguien tapa una boca, para que no haga ruido. Para que nadie sepa dónde está. Secuestrado. Sin duda, eso significaba que ¿los compás estaban secuestrados? Por eso ni siquiera le contestaban al teléfono. Acenix, los compás están en peligro. ¿Seguro que no recuerdas nada de nada? Acenix no dijo nada. Ni mu ni miau. Bro. Pero Acenix no estaba para tonterías. Había detectado peligro en el fondo de la habitación, donde no daba la luz, en unas mantas. Acenix, ¿qué haces mirando unas mantas? ¿Tienes frío? Invictor se acercó a las mantas y las levantó para demostrarle a su amigo que ahí no había nada. Pero, sorpresa. Destapó una jaula en la oscuridad, desde donde los observaban. Un par de ojos grises y brillantes. El espartano aguantó la respiración, ahí dentro había un lobo. Para su sorpresa, el animal salió de su rincón y se acercó a Invictor. Cuanto más se acercaba a él, más movía una enorme cola roja y más contento parecía. Era un cachorro. De nada, maquinorra, tu amigo Acenix acaba de destapar el caso más peligroso del mundo. Como un lobo de fuerte y dolorosa mordida casi termina con la vida de un triste y solitario gato. Ahora, dame mis 2 pescaditos de recompensa. Invictor miró a Acenix de reojo, ignorándolo un poquito. Así que trató de abrir la jaula, pero fue imposible. La puerta presentaba un extraño mecanismo con números que no parecía tener ningún sentido. Enigma 4. Abre la jaula del cachorro. El cachorrito de lobo está atrapado dentro de una jaula que alguien ha cerrado a conciencia. En la puerta hay un candado, con una serie de 4 combinaciones de números. El hueco de la última está vacío. La rueda para poner los números solo afecta a esa última casilla. Hay que adivinar qué combinación de números va en el cuarto puesto para así poder abrir la jaula. Quizás, si nos fijamos en los números anteriores, tendremos alguna pista. Es una serie al revés, resta 2 números, el que falta es el 1. Lo había logrado. El lobito salió de un brinco de la jaula y se lanzó a pegarle lametones en la cara a Invictor, como si fuese una limpieza facial a domicilio, pero un poco apestosa. ¡Qué asquerosidad!, gritó Acenix mientras le bufaba al cachorro. Invictor y Domi no le hicieron caso. Estaban demasiado ocupados dándole mimos a Rifus, el nombre que ponía en la placa de su collar. El lobo comenzó a olisquear la cara del espartano, y terminó oliendo insistentemente su pecho. Hasta tal punto que, de repente, cambió su actitud. Ahora se había quedado completamente quieto, mirando fijamente al espartano y a sus amigos. Congelado, en pause, y entonces el lobo empezó a gruñir y a aullar. Vale, tal vez tenía razón Acenix y un lobo no era como un gato. Invictor, Domi y Acenix se miraron, asustados, y, justo antes de que Rifus se lanzara sobre ellos, salieron corriendo como si literalmente un lobo que se había vuelto loco de repente los estuviese persiguiendo. ¿Qué es lo que estaba pasando en realidad? Invictor y Domi corrieron como si les fuera la vida en ello. Se colaron por la puerta de troncos que se había quedado entreabierta y escaparon por la calle M. En sus cabezas solo recordaban las palabras de Acenix, lobo de tuerte y dolorosa mordida. ¿Quién quería ser mordido por un lobo?
Así que corrieron a través de la niebla. En cambio, el gato, en cuanto pudo, trepó a un árbol y desapareció. Pero a Rufus pareció darle igual, seguía persiguiendo a los humanos. Y cada vez estaba más cerca. 8. El secreto de los detectives. Invictor y Domi no llegaron muy lejos. El espartano no era capaz de eso. Como antes se iba quedándose atrás, cada vez más cerca del lobo. Hasta que, en una esquina, perdió el equilibrio y cayó al suelo. Era el fin. ¿Un superhéroe alcanzado por un cachorro de lobo? Esta vez sería portada de todos los periódicos, pero para mal. Y más si estaba Acenix ahí para verlo todo. Se iba a reír de él durante toda su pesada vida. Y entonces sucedió, Rufus lo alcanzó, se abalanzó sobre él y le arrancó de cuajo algo a la altura del cinto. El lobo dejó la tela en el suelo y, como si no pasara nada, se sentó. ¿Acaso estaba loco? De la nada, como si lo hubiesen sustituido por una réplica. Volvía a estar contento, mirando a Invictor con las orejas estiradas y moviendo la cola. ¿Y todo por haber cogido un trozo de tele? Pero, cuando Invictor se fijó, reconoció esa tela. No era solamente parte de su cinto, sino que iba acompañado del trozo de sudadera blanca del ladrón. Ya ni siquiera se acordaba de que seguía ahí. El lobo, entonces, volvió a actuar. E incluye él a los Ecocraed y Ekron. Miró a Invictor y ladró con insistencia. ¿Qué quieres?, preguntó el espartano. ¡Guau! Fue toda la respuesta que obtuvo. Al principio Invictor se sorprendió, pero es que estaba mal acostumbrado con Acenix y sus charlas. Al fin y al cabo, lo raro era que un animal hablase. Y mientras pensaba eso, Rufus salió corriendo. Este perro tiene problemas de personalidad, dijo Domi. Vamos, exclamó Invictor. Creo que quiere que lo sigamos. No tardaron mucho en llegar a un bloque de pisos que parecía abandonado. La entrada de madera estaba podrida y había goteras por todas partes. El lobo olisqueó alrededor y, finalmente, entró. Subió varias plantas y se detuvo delante de uno de los pisos, como si supiese exactamente dónde iba. Casualmente, era el único con una puerta de metal perfectamente conservada. Por la rendija de abajo, Invictor pudo ver cómo se escapaba algo de luz. Allí había alguien. Aquí, Rufus. ¡Guau, guau! Así que el espartano se dispuso a abrir la puerta. Pero estaba cerrada con llave por dentro. Eso hubiese sido un impedimento para cualquiera, pero no para él. En un primer momento pensó que podría haber tirado la puerta abajo si hubiese tenido su superfuerza, pero ahora mismo los músculos de sus brazos estaban en huelga. Sin embargo, su cerebro seguía mamadísimo y tenía una amplia experiencia como héroe, por lo que abrir un cerrojo no iba a pararle los pies. Sacó el broche que sujetaba su capa. Se agachó delante del hueco de la llave y, en 3 segundos, se escuchó un clac acompañado del chirrido de la puerta al abrirse. Tras la puerta se descubrió un gran salón viejo y, aparentemente, vacío. No había nada más que un sofá polvoriento, 4 muebles, la mitad rotos, y, contra todo pronóstico, un proyector apuntando a una pared blanca. ¿Acaso alguien se había ido en medio de una sesión de cine, o algo más estaba pasando? «Tiene una nota», dijo el espartano cuando se acercó. «Enciéndeme, pone». Le dio al botón de on, pero nada pasaba. Algo no va bien. Creo que le falta una pieza. ¿Y dónde está?, preguntó Domi. No sé, respondió Invictor, pensativo. Pero nuestra misión es encontrarla. Después de rebuscar un buen rato entre las cajoneras y por todos los rincones, solo encontraron un sudoku a medias y un montón de cuadros con retratos extrañamente similares. «Mira, bro, ese es Auguste Dupin», dijo Domi, emocionado. «Y aquí está Paul Roth. En todos los cuadros hay detectives famosos». Invictor, al principio, no le dio mucha importancia, pero pronto vio que era demasiada coincidencia. Era muy raro que todos aquellos cuadros de detectives famosos estuvieran allí, en el suelo, cuando la pared estaba llena de ganchos. Y ni siquiera tenían protección. Había algo que estaba pasando por alto, seguro. Repasó las cosas del piso, hasta que, Belvictudo el Suculia, reconoció unas letras en una esquina, casi imperceptibles. Solo había una explicación posible. Esa combinación de números era el orden en el que colgar los cuadros de la pared. Invictor siguió las indicaciones del sudoku y, en cuanto colgó el cuadro de Sherlock Holmes,
Se escuchó un fuerte clic en el sofá y la parte de los cojines se separó de la base, dando acceso a un hueco enorme donde se encontraba la pieza restante del proyector. La pieza encajaba tan bien como el brócoli en el estómago de Invictor, el pescado en el Diacenix o los macarrones con tomate recién hechos en la barriga de cualquiera. «¡Lo hemos conseguido!», exclamó Invictor. Así que agarró la nueva pieza que había encontrado y la encajó en el proyector. 9. El peor vídeo de la historia. Invictor se aseguró de que no había nadie que pudiera tenderles una emboscada y pulsó el botón de on. El proyector se encendió y automáticamente comenzó a iluminar la pared blanca. ¡Y qué pared blanca tan bonita! Podría haberse proyectado la última película de algún superhéroe, que no era Invictor, pero podría haberlo sido si hubiese aceptado el acuerdo de Hollywood cuando aún tenía superfuerza, pero lo que había era nada de nada. ¿Por qué no se enciende? Y le hemos puesto la pieza. ¿Habrá que averiguar algo más para activar el vídeo?, dijo Domi encogiendo los hombros. Ah. Buena idea. No era mala idea, pero ¿cómo podría activarlo? Invictor pensó tan fuerte que casi le estalla el cerebro como un petaceta. Enigma 6. Consigue activar el vídeo del proyector. El proyector se ha encendido y está iluminando la pared. Todo parece en marcha, pero el vídeo no empieza. Lo único que puede tener sentido es buscar qué encaja en el hueco de la base del proyector. Allí hay una especie de muesca que parece ser clave, pero hay que encontrar exactamente qué encaja ahí. En la habitación solo están Invictor, Domi, Rufus, los cuadros, el sofá y las cajoneras vacías, a excepción del sudoku y un lápiz. ¿Cuál es la llave del proyector? La forma de corazón del proyector es un poco especial. Tiene como dos huequitos dentro. La solución es que se debe poner ahí el hocico de Rufus para que el vídeo comience, que es como su huella dactilar y tiene forma de corazón. Hasta que de repente se dio cuenta de que solo había una cosa en esa habitación que encajara perfectamente con la muesca en forma de corazón del proyector. El hocico de Rufus. Era su huella dactilar perruna. Y si te fijabas, tenía la misma forma de corazón. Hocico en acción. Invictor cogió el hocico de Rufus y lo insertó en el proyector, lo que no hizo mucha gracia al peludo, por no decir ninguna gracia. Y en ese momento, clac, clic, pum, vamos. Un sonido inundó la habitación y, de pronto, la pared blanca se volvió verde. Habían conseguido activar el vídeo. Invictor estaba súper orgulloso de haber encontrado la llave, y tenía un buen presentimiento hasta que... «Hola, espartano», dijo una voz distorsionada proveniente del proyector. «Te estaba esperando». Sobre el fondo verde apareció una figura pequeña que cada vez iba haciéndose más grande. Lo que era un manchurrón blanco terminó convirtiéndose en una sudadera con capucha. «¿Te acuerdas de mí?» «Ah». «Él», gritó Invictor. «Sí, soy yo, el ladrón del banco. El que te dejó en ridículo ayer delante de la policía y de toda la ciudad», siguió la grabación. Invictor trató de analizar el plano para ver si encontraba algo reconocible, pero lo único que destacaba, aparte de esa sudadera y del croma de fondo, era un reloj muy raro, como si tuviera una pulsera gruesa pero toda hecha de pantalla, que destelleaba bajo la luz de los focos. «Estabas muy gracioso ahí plantado. ¿Te pensabas que ibas a atraparme? ¡Ja! Ni en tus mejores sueños. ¿Te crees que solo por tener superfuerza, supervelocidad y todas esas cosas que empiezan por super y te gusta tanto decir, eres mejor que los demás, verdad? Pues aquí estoy yo para revelarte la realidad. Te crees un héroe y no eres nada más que un creído con suerte que lo ha tenido siempre fácil en la vida. Lo único que haces es quitarle el trabajo a los verdaderos detectives». Invictor estaba en shock. ¿El ladrón había hecho todo eso solo para dejarlo en ridículo? ¿Por eso le dio exactamente igual el botín y lo tiró a la basura? Pero no te preocupes, porque por fin he llegado yo. Te voy a hundir, espartano sin fuerza en la mano. Lo de la policía ha sido solo el principio. Hay algo que te dolerá mucho más que tu ego. Conozco tu punto débil, Víctor. De repente, el ladrón desapareció de la pantalla. Era una especie de habitación con el suelo de madera. La cámara se movió de un lado a otro, hasta que se detuvo sobre unas figuras enroscadas sobre sí mismas en la tarima. Estaban amordazadas con cinta aislante. Eran los compás. El ladrón tenía los compás. Invictor pudo reconocer rápidamente el suelo de la cabaña donde habían estado el día anterior y a sus amigos, entre ellos a Cenix,
que no sabía cómo había logrado escapar. ¿Dónde se habría metido ese gato come sardinas? El ladrón lo había organizado todo para hundirlo, desde el robo hasta el secuestro de sus amigos. Y había ido exactamente donde él quería. ¿Cómo había sido tan estúpido de caer en sus trampas? Fuera como fuese, Invictor solo quería una cosa. Y no era limpiar su reputación. No, tampoco era un plato de macarrones con salsa de brócoli al punto de sal. No, tampoco era volver a tener superfuerza y supervelocidad. Lo único que realmente quería era salvar a sus amigos. Tenía que encontrarlos antes de que fuera demasiado tarde. Pero, si ya no había nadie en la cabaña, ¿dónde estarían ahora? ¿Cómo había podido ser tan inocente? Invictor no podía contener su rabia. Quería encontrar al ladrón y darle su merecido. Con sus supermúsculos, se llevaría un buen escarmiento. Aunque, en ese momento, eso era bastante complicado. Avanzó a paso rápido hacia la pantalla, con el puño en alto, listo para dejar esa pared blanca hecha trizas. Pero, justo cuando estaba llegando, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las puertas de una trampilla se abrieron rápidamente evitando que Invictor pudiera reaccionar a tiempo. 10. Esto sí es tocar fondo. ¡Pum! ¡Bah! ¡Au! Invictor se sintió como un pájaro volador por un momento, aunque fue un momento corto porque cayó con tanta fuerza que su trasero rebotó 2 veces en el suelo hasta que aterrizó del todo. No sabía dónde estaba, pero fuera lo que fuera ese lugar estaba más oscuro que su futuro. Lo que era seguro es que el suelo era algo de tierra. Trató de mirar a su alrededor, pero no fue capaz de identificar nada. La única luz que había eran unos pequeños rayos que se filtraban de un cuadrado en el techo. Seguramente la trampilla de madera por donde había caído. Ese ladrón lo tenía todo preparado. Y había conseguido que Invictor cayese en cada una de sus trampas y de $US trampillas. ¿Cómo era posible que él, el superhéroe, que resolvía más casos que la propia policía, hubiese terminado perdiendo a sus amigos y encerrado en un agujero? «Domiat, Rifus, ¿hay alguien ahí?», gritó con la esperanza de que sus amigos pudieran echarle una mano, o una pata. Pero nadie contestaba. La trampilla permaneció intacta. Ni siquiera se oía nada al otro lado. ¿Le habrían abandonado? ¿Los habrían secuestrado a ellos también? Eso era una pesadilla. Invictor estaba al borde de la locura. Pero la parte mamadísima de su mente, que había entrenado igual o más que los músculos con enigmas dificilísimos de matemáticas, le dijo algo que valía la pena escuchar. No sirve de nada lamentarse, papu. Lo único que podemos hacer es salir y arreglar las cosas. Así que venga, arriba. Su mente vegana tenía razón. Respiró hondo y, cuando estaba algo más relajado, intentó pensar con lógica. Aunque hubiese perdido sus habilidades, todavía podía hacer lo que mejor se le daba. Todavía podía ser un héroe y conseguir salir de aquel lugar. Aunque para ello tuviese que chocar con más de una pared. Claro, porque seguía sin ver absolutamente nada. Esa era la única manera. Caminó un poco y, ¡pum!, se topó con una pared que siguió para determinar el tamaño y la forma de la habitación. Era cuadrada, no muy grande, sin puertas ni ventanas. Cuando examinó la parte central, lo único que encontró fue lo que parecía un colchón. No había nada encima, debajo ni entre las costuras. ¿Habría habido alguien allí encerrado antes que él? Si alguien había estado allí, lo único seguro es que ya no estaba. Así que tenía que existir alguna forma de salir que se le había pasado por alto. Volvió a repasar todas las paredes y todo el suelo, incluso el Ieucuectuelius, agachándose y tocando el suelo con las manos. Fue entonces cuando, más o menos en el centro, notó un ligerísimo desnivel rectangular, más o menos del tamaño del colchón. ¿Sería posible? Invictor se apresuró hasta donde yacía el colchón mohoso y lo arrastró hacia el desnivel. Le caló el detertue GUE y ojata a la perfección CU el teciducale y, entonces, ¡pam!, y se hizo la luz. El chasquido fue precedido por una luz cálida que iluminaba suficientemente la habitación y el sonido de un mecanismo oxidado. A los pies de la cama apareció una escalera que subía hasta la trampilla. Yes. Ya lo tenía. Invictor subió corriendo por la escalera y trató de abrir la trampilla con todas sus fuerzas, pero estaba cerrada. No sabía por qué, no tenía cerradura ni pestillo.
¿Cómo conseguiría salir de allí? Enigma 7. Averigua cómo escapar de la habitación oculta. Cuando Invictor consigue que las escaleras se desplieguen y llega arriba, la trampilla no se abre. En el último escalón hay 7 rectángulos de madera en el suelo, tallados cada uno con una palabra diferente. La trampilla tiene una muesca rectangular donde parece que encajaría uno de ellos. Si te fijas bien, en la trampilla hay un texto, también tallado en madera. Solo un verdadero detective sabrá determinar a la primera cuál es la palabra diferente. ¿Qué palabra es distinta a las demás y debe escoger Invictor para salir de esa habitación? Recuerda que solo hay una oportunidad. Son 7 palabras completamente diferentes entre ellas. Y la distinta es la que no incluye el nombre de un color, cerrojo, pelilargo, valerosamente, sentencia, climatizador, aplatanado, escudo, correcta. Solo un verdadero detective sabrá determinar a la primera cuál es la palabra diferente. Claramente, Invictor todavía tenía una mente vegana prodigiosa. No tardó mucho en descubrir cuál era la clave del enigma. Ninguna palabra tenía nada en común con las otras, pero sí compartían una característica. Todas contenían el nombre de un color, excepto uno. La respuesta correcta era escudo. Invictor encajó el trozo de madera con la palabra en la muesca y, automáticamente, la trampilla se levantó. Ascendió lo más rápido que pudo hasta salir a la superficie, donde vio cómo Domi y Rufus estaban tirados en el sofá, con cara de desesperación. Menudo resbalón, dijo entre risas. Estaba practicando la caída de culo. Se me da bastante bien, exclamó el espartano mientras se sacudía el polvo de la ropa. Tío. Lo has logrado, dijo sorprendido Domi. Rufus saltó del sofá directo a lamerle la cara a Invictor. ¿Qué ha pasado ahí abajo? Hemos intentado abrir esa trampilla con todo lo que se nos ha ocurrido, pero no ha habido manera. Ni te preocupes, no me he ni despeinado, respondió, aunque por dentro todavía sentía escalofríos. No podemos quedarnos aquí charlando. Tíos, siguió, cambiando el semblante. Tenemos que rescatar a mis amigos. Los compás corren un grave peligro. No sé de qué es capaz ese sucio ladrón. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Ir al banco y buscar un rastro? Ya lo investiga. Claro. Invictor chasqueó los dedos triunfante. Tenemos que volver al principio. Pero no al banco. Si la policía ha hecho medianamente bien su trabajo, allí no habrá nada más que ver. Tomó aire antes de continuar. Tenemos que ir a comisaría. 11. La sala de pruebas. Lo primero que necesitas para colarte en una sala de pruebas es ir a una sala de pruebas. Es decir, ir a una comisaría. Invictor conocía perfectamente a los inspectores Vintidiski y Dintiwhisky. De hecho, había estado con ellos muchísimo más tiempo en comisaría que en acción. ¿Qué por qué? Fácil. Eran unos policías bastante tontos y extremadamente perezosos que intentaban no salir mucho de su oficina y siempre le tocaba a Invictor salvarles el culo. Los conocía muy bien, y por eso sabía en qué oficina habrían guardado las posibles pruebas del robo al banco. Llevó a sus amigos a la comisaría de la calle 1X con la 16 y pensó que, con un poco de suerte, los inspectores le dejarían revisar cualquier pista. Al fin y al cabo, él los había ayudado cientos de veces, ¿no? ¿Quién es?, preguntó la voz grave y malhumorada de Vintidiski. «Hey, inspector», exclamó Invictor mientras entraba en el despacho. «¿Cómo está?». Vintidiski levantó la mirada por encima de sus gafas, sin mover ni una ceja. «Hola, superhéroe», dijo alegremente Dintiwhisky, que apareció en la sala con un café humeante. «¿Dónde has estado? ¿Y quiénes son estos?». «Ocupado», respondió el espartano. «Este es Sir Domiat, un amigo, y el pequeñín es Rufus. Creo que podrá ser un gran lobo policía algún día. Tiene el Yayicheriucee. Quita a ese bicho de mi despacho», dijo Vintidiski. «Y, de paso, marchaos vosotros también. No necesitamos que nos hagan perder el tiempo. Ya tuvimos suficiente en el banco». Dintiwhisky se sentó al lado de su compañero, tomó del café ardiendo y se rascó la sien. «Qué raro lo del banco, sí. Un fracaso en toda regla», concretó. «Supongo que no tienes tanta madera de héroe, al fin y al cabo. Pero no te culpamos, ¿eh? Ni siquiera un graduado en la escala habría podido averiguar lo que iba a hacer el ladrón. Hoy en día es muy difícil resolver casos.
Se giró hacia su compañero. «¿Oh no, Vinti? ¿Qué insinúas?», respondió el inspector, frunciendo el ceño. «Inspectores, no se peleen. Sé que no di la talla, pero vengo a arreglarlo. Solo necesito entrar a la sala de pruebas y revisar lo que se encontró en la escena del crimen. Estoy seguro de que todavía puedo localizar al ladrón». El silencio reinó en el despacho durante varios segundos. Domi miró a Rufus a Invictor e Invictor a los inspectores. Ellos se miraban entre sí. «Imposible», sentenció Dintiwhisky. «Acceso restringido». «Pero si he entrado 1000 veces», se quejó el espartano. «Sí, cuando servías para algo», soltó Vintidiski sin piedad. «Ahora ya no puedes. Ni tú ni ninguno de tus amiguitos». Dintiwhisky, cabizbajo, pronunció las últimas palabras. «Será mejor que os vayáis. La segunda cosa que necesitas para colarte en una sala de pruebas, si pedirlo educadamente no funciona, es un cómplice». Invictor no iba a rendirse tan fácilmente. Salió del despacho con los chicos y, en la calle, les advirtió: «Tengo un as en la manga, pero necesito ir solo. Esperadme aquí, papus». «Lo conseguiré», dijo antes de acceder de nuevo a la comisaría. Fue en dirección contraria al despacho de los inspectores, justo al segundo pasillo de la derecha. Allí, tal como esperaba, estaba Clara, su vieja amiga. En realidad era de su misma edad, pero hacía unos 2 años que les habían separado de clase, y aprendiz de inspectora. «Dos Víctor», exclamó ella cuando lo vio. «¿Cuánto tiempo, colega? ¿Qué haces aquí? ¿Vienes a verme?» «Sí, ¿verdad?» «Lo sabía. Buenas, Clarita», saludó él. «Ya sabes que no me gusta que me llames así», dijo Clara, mega seria. «Vale, perdona, te vi Pacicia», corrigió el espartano, a lo que ella sonrió. «He venido porque necesito tu ayuda. Tengo que atrapar a un criminal y para ello Boccesi, Váteres, Lesili y Perúclas. Pero los pesados de Dintiwhisky y Vintidiski no me dejan. Necesito que me cueles». Clara se quedó en silencio escrutando a Invictor con la mirada. «¿Y qué me llevo yo a cambio?» «Ya sabes que, si me pillan, me pueden despedir. Había pensado en invitarte a mi próxima quedada con los compás. ¿Qué te parece?» «No está mal, pero me gusta más el circel que lleve Siu la caloza. ¿Qué te parece si me lo dejas un mes entero? Seguro que me transmite algo de tu superfuerza». «Bueno». Invictor no quería desprenderse de su pañuelo, pero no había alternativa. «Te lo dejo una semana». «¿Trato?» 3 semanas, respondió ella. 2, propuso él. «Pero te lo doy cuando encuentre al ladrón». «Luto hecho». Se dieron la mano. Clara le ordenó que se agachara y se puso el dedo índice sobre los labios en señal de silencio. Ambos se arrastraron por el suelo. Pasaron por delante de unos policías. Se escondieron debajo de un pupitre y finalmente llegaron a la sala. Clara pasó con discreción su tarjeta por el sensor y la puerta se abrió. Invictor entró a escondidas e identificó dónde estaba el caso del ladrón de sudadera blanca. Sacó la caja donde había un montón de papeles, fotografías y pendrives y, al fondo, 2 bolsas de plástico que guardaban las únicas pruebas. Invictor se cogió la cabeza con las manos. ¿Cuál de las 2 pruebas podría ayudarle a averiguar el paradero de los compás? Enigma 8. ¿Cuál de las 2 pruebas desvelara el paradero del ladrón? Invictor analiza las 2 pruebas guardadas en bolsas de plástico dentro de la sala de pruebas de la comisaría. Una guarda un mechón de pelo rubio y la otra una extraña pulsera recubierta con una pantalla que está parcialmente rota. Una de las 2 acercará a Invictor al paradero del ladrón y secuestrador de los compás, pero ¿cuál y por qué? El mechón de pelo tendría el ADN del ladrón, pero si a esas alturas no habían conseguido encontrar un match perfecto en la base de datos de la policía, sería porque probablemente el ladrón no tendría antecedentes. Así que solo quedaba la pulsera, que extrañamente, le parecía muy familiar. El espartano la sacó de la bolsa y la luz blanca de la sala rebotó contra su pantalla rota. ¡Claro! Ya sabía de dónde le sonaba. Era el reloj que el ladrón llevaba en el vídeo del proyector, ese que destelleaba todo del rato. Eso significaba 2 cosas. Una, que el vídeo se había preparado con premeditación, incluso antes del robo. Y 2, que, si conseguía repararlo,
Quizás podría descubrir las últimas ubicaciones del ladrón antes del robo y dar así con sus amigos. 12. El reloj misterioso. Una vez tuvo el reloj en su mano. Invictor se despidió de Clara Huy. Salió lo más rápido que pudo de la comisaría, hazaña complicada, pues tenía que ir a gatas para que nadie le viera. Si alguien hubiese estado atento, lo único que habría advertido habría sido la puerta de la sala de pruebas abriéndose y cerrándose sola mágicamente. Algo que, sin duda, se podía atribuir a un pequeño tallo técnico. No. Fuera, Domiat y Rifus esperaban. El pelirrojo ya se estaba impacientando. ¿Por qué has tardado tanto? Están a punto de salirme raíces. Tranquilo, Domi, dijo Invictor, llevándolo a él y al lobo hacia una esquina cercana. Lo importante es que ya tengo lo que necesitamos para atrapar al ladrón. Invictor sacó de debajo de su camiseta la bolsa de plástico que contenía aquella extraña pulsera rota. Domiat levantó las cejas, confundido. Vale, bro. Oficialmente se te ha ido la olla, sentenció mientras le ponía la mano en la frente. O puede que estés enfermo. ¿Qué no, tío? Exclamó el espartano, tratando de controlar el volumen de su voz. No sé si te acordarás, porque solo yo me fijo en estos detalles tan minúsculos, pero en el vídeo que salió del proyector el ladrón llevaba esto en la muñeca. Que no te engañe su aspecto inocente. Alzó el cachivache para ponerlo a contraluz. No es una pulsera cualquiera. Es un reloj digital, y diría que muy sofisticado. Todo esto es pantalla, lo que pasa es que no funciona. ¿Y cómo nos va a ayudar esta cosa a encontrar a tus amigos? Y fácil, Invictor sonrió, contento de que Domiat le hiciera esa pregunta. Si es un aparato tan avanzado como creo, es imposible que no detecte la ubicación. Cualquier reloj de pacotilla es capaz de hacer eso. ¿Y de qué sirve eso ahora? Domi se rascó el cogote. No estaba del todo convencido. No se trata de ahora, se trata de antes. Tiene que haber una manera de averiguar dónde estuvo este reloj durante los últimos días. Y eso nos desvelará el paradero del ladrón. Cogió aire para continuar. Compás, allá voy. La primera parte de la misión, que aparentemente parecía tan fácil, no lo era en absoluto. Decidieron ir a casa de Invictor, usar su habitación como centro de operaciones. Allí guardaba muchas herramientas que podrían ayudarle a desentrañar el funcionamiento del reloj. Hola, cariño, dijo la madre de Invictor cuando él entró. Te he hecho esa lasaña vegana proteica, como a ti te gusta. ¡Ay! Pegó un pequeño saltito al ver a sus acompañantes. ¿Quién es tu amigo? ¿Y esta bolita de pelo tan sumamente adorable? La madre de Invictor se agachó a acariciarle la barriguita a Rifus, que se tiró inmediatamente al suelo y se puso boca arriba para aprovechar los mimos al máximo. Este es Domi, un compañero del gym, dijo antes de besarla en la mejilla. No podemos entretenernos mucho, mamá. Tenemos una misión supersecreta entre manos que no puede esperar. Invictor dejó a Rifus con su madre y arrastró a Domiat hasta su habitación. Allí desplegó su caja de herramientas, sus libros de tecnología y matemáticas, y colocó la pizarra en su sitio. Debía arreglar ese reloj como fuera. Daba por hecho que no iba a ser tarea fácil, pero cuando observó el reloj, se dio cuenta de que eso iba a ser imposible. Invictor nunca había manipulado un objeto tan complejo. Por dentro estaba lleno de cables y nanochips rotos. Lo sabía porque había inventado un sistema de lupas para poder observar esos chips tan sumamente pequeños. Y la pantalla parecía de un material gelatinoso y moldeable. ¿Sería capaz de arreglarlo? Enigma 9. Ayuda a Invictor a reparar el reloj del ladrón. Invictor ha encontrado una pista clave que puede llevarlo hasta el paradero del ladrón y, por lo tanto, de los compás. Con un poco de suerte, no será demasiado tarde para arreglarlo. El objeto es una especie de pulsera muy extraña, que en realidad es un reloj digital complejísimo. Tiene una pantalla hecha de un material moldeable y gelatinoso que da la vuelta a toda la muñeca. Por dentro, está repleto de cables, nanochips, circuitos y códigos extraños que solo un ingeniero electrónico podría entender. Pero no hay alternativa, Invictor tiene que arreglarlo para conseguir las últimas ubicaciones del ladrón y salvar a sus amigos. Para ello, usará la siguiente técnica. Encontrar la ruta entre los cables que lleva al monochip principal, el del centro. Reparar todas las conexiones estropeadas por el camino y soldar bien el chip a la placa. Haz tú el laberinto que nos une. La puesta de sol ya hacía rato que había empezado cuando
Por fin, Invictor consiguió que el reloj se encendiese. Ya está, Domi. Soy un crack. Pero Domiat estaba tirado en su cama, roncando como un rinoceronte. Domiat, exclamó, zarandeándolo. Ya funciona. Ah. Gritó el pelirrojo del susto. ¿Se puede saber por qué eres tan bruto? Invictor conectó el reloj a su ordenador. Tecleó durante unos instantes y, ¡voila! Aquí está el ladrón, papú, dijo, satisfecho, señalando a las coordenadas que aparecían en la pantalla. Le hemos pillado. 13, la base oculta. Las coordenadas del reloj los llevaron hasta una tienda de videojuegos algo apartada del centro. Invictor creía que conocía todas las de la ciudad, pero esta no la había visto nunca. Si lo hubiese hecho, se acordaría. Era enorme. Estaba rodeada de una cristalera a través de la cual se podía ver perfectamente que tenía varias plantas. Y estaba hasta arriba de gente jugando, comprando, hablando, tomando refrescos ambientados en videojuegos e incluso compitiendo en torneos. Era un sueño gamer hecho realidad. La puerta, sin embargo, era un armatoste con una rendija y nada más. Invictor pensó que se abriría automáticamente, pero estaba equivocado. Trató de empujarla y fue inútil. Así que, casi sin esperanzas, tocó a la puerta. Inmediatamente, la rendija se abrió y, al otro lado, unos ojos color café aparecieron. ¿Contrusiad? Preguntó la desconocida. ¿Qué? Al espartano le pilló completamente desprevenido. La rendija se cerró al instante después de su respuesta. Invictor no tenía ni idea de cuál podía ser la contraseña, pero aún así volvió a tocar, ahora con más fuerza, hasta que se abrió de nuevo. No sé cuál es la contraseña, admitió Invictor, pero haré cualquier cosa para entrar. Muy bien, respondió la muchacha. Entonces pasarás la prueba. Si fallas alguno de los 3 acertijos, no podrás entrar. Enigma 10. Resuelve los acertijos para entrar en la tienda de videojuegos. La chica que está en la puerta de la tienda de videojuegos presenta 3 acertijos. Solo si Invictor los resuelve a la primera abrirá la puerta y le dejará entrar. ¿Le ayudas a averiguar la solución? Solo si nos dañan podemos hacernos más fuertes. ¿Qué somos? Todos saben quién soy y la mayoría me han probado. Conmigo puedes crear mundos. Están siempre cerca aunque no estén a tu lado. ¿Quiénes son? Las respuestas estaban chupadas. Estaba claro que la primera eran los músculos, que para crecer necesitan entrenar. La segunda era todavía más obvia, donde si no en Minecraft se podrían crear mundos. Y la tercera, aunque a Invictor le costó un poco más y, al principio, dudó, pronto se dio cuenta de que la solución no podía ser más sencilla. Los amigos. Respuestas correctas. Podéis pasar. El perrito también, claro. La chica abrió la puerta y dejó que Invictor, Domiat y Rifus entraran al paraíso de los gamers. Domi no parecía interesarle demasiado, y Rifus iba olisqueando las esquinas, pero Invictor tuvo que contenerse para no probar las consolas que había allí expuestas, apuntarse a un torneo o embobarse mirando las competiciones de pros. Se estaban pasando Minecraft al core con los ojos cerrados, pero basta de tonterías, habían ido allí con un objetivo muy claro. Encontrar al ladrón y salvar a los compás. Así que tenía que dejarse de distracciones. El espartano se paseó por cada rincón fijándose en cualquier cosa que pudiese ser reconocible. Probablemente los compás no estarían por ahí tan tranquilos, pero existía la posibilidad de que el ladrón sí. Lo único que llamó su atención fueron 2 cabezas rubias, con un cabello de un tono similar al del ladrón. Pronto descartó a la primera, puesto que era un muchacho demasiado alto y corpulento como para encajar con la descripción del criminal. La segunda cabellera era larga y lustrosa, y pertenecía a una figura mucho más menuda, parecida a la del secuestrador. Cuando se giró, el espartano advirtió que era una chica, así que la descartó también. Pero no sin perder momentáneamente la respiración. ¡Guau! ¡Qué chica tan guapa! La cabeza de Invictor dejó de pensar en el ladrón, el secuestro, sus amigos, el peligro e incluso en el mundo. Solo para contemplar esa chica rubia de extraños ojos morados. ¿Quién tenía los ojos morados en ese planeta? Tenía que ser tan especial como alguien que tiene el pelo rosa. ¿Acaso estarían predestinados? ¿Has encontrado algo? Dijo la voz de Domi. Invictor de repente volvió en sí mismo.
No, no había encontrado absolutamente nada. He dado 1000 vueltas y no hay ni una pista. ¿Y qué hacemos? Respondió el pelirrojo. Vamos fuera un momento. Necesito que me dé el aire. En el exterior corría una fresca brisa. Invictor trataba de ordenar sus pensamientos. Esa era claramente la dirección que había encontrado en el reloj, el número 16 de la calle X6. Él no se había equivocado, así que tal vez, ¿el ladrón lo estaba mareando a propósito? El espartano se apoyó en la pared y tomó aire. ¿Qué se lo podría haber escapado? Miró de nuevo la entrada a la tienda, los alrededores. Hasta que algo curioso llamó su atención. Esa parte de la calle contenía todos los números pares. En cambio, la puerta de al lado de la tienda de videojuegos correspondía al número 17. Eso era imposible, ¿no? O quizás era un lugar que no debía existir. Creo que es aquí, exclamó Invictor señalando a la puerta metálica del número 17. Con Domi y Rifus a sus espaldas, Invictor abrió la entrada al número 17 sin problemas. Al otro lado, unas escaleras bajaban hacia lo que parecía un sótano iluminado con luces de colores. ¿Qué habría allí? Bajaron las escaleras en silencio y de repente. ¡Guau! Rifus se había quedado atascado en una de ellas, pegado en un chicle gigante. ¡Guau! Quizás no había sido la mejor opción convertir al lobo en su mascota. Lo despegó como pudo en silencio y siguieron bajando hasta llegar a una sala de videojuegos muy parecida a la tienda de al lado, con ordenadores y consolas. ¿Qué hacía eso allí? Nadie lo hubiese adivinado. Nadie excepto Invictor, que vio en un rincón de aquel sótano algo que confirmó sus sospechas. En una esquina habría una cámara sobre un trípode que enfocaba hacia una tela verde, un croma. El mismo que había usado el ladrón en el vídeo. Lo había encontrado. De repente, Invictor escuchó como un montón de pasos se acercaba por todas partes. Decenas de personas lo rodearon. Venían de las escaleras, atravesaban puertas ocultas, caían desde trampillas, surgían de detrás de las cortinas, salían de debajo de las mesas. «Cuidado», susurró el espartano a sus amigos, pero de nada sirvió. Ya era demasiado tarde. Estaban realmente rodeados. Era realmente el final de todo. Pero, ¿quién era esa gente y qué quería? Invictor no podía dejar de pensarlo. ¿Por qué iban a rodearlo en un sótano? Y, de repente, reconoció una cara. Y otra. Le sonaban demasiado. ¿Dónde los había visto antes? Piensa, Invictor, piensa. Eran los de la tienda de videojuegos. ¿Qué estaba pasando allí? ¿Una emboscada? Y entonces, de entre la multitud, apareció alguien que llevaba una sudadera blanca y se tapaba la cara con la capucha. Era él. ¿Acaso toda esa gente trabajaba para el ladrón de la sudadera blanca? No había manera de escapar, y menos sin la superfuerza de Invictor. Solo podemos luchar. Os protegeré, dijo Invictor girándose hacia Domi y Rifus. Entonces se quedó completamente alucinado. Domiat, que hasta ese momento había demostrado ser un amigo de verdad, se había unido a la multitud como si fuera uno más. Domilat, pero no respondió. Se había juntado con los demás. Era una pesadilla. Tenía que serlo. Pero por mucho que se pellizcó, Invictor no despertó. Era la realidad y su brazo estaba lleno de pellizcos que lo demostraban. Pero los pellizcos no fueron lo que hizo que el espartano casi se desmayara. Cuando él y Rifus ya no tenían siquiera espacio para moverse, se escucharon unas risas provenientes de las escaleras. Esa vez era distinto. Invictor conocía esas voces a la perfección. Eran los compás. Bad. 14, los compás. Estaban todos los compás ahí. Acenix, que lamía los últimos requicios de una espina de sardina, qué asco. Ruispiey, con su cresta roja listo para ser el amo del gallinero. Timbak, que colocaba sus gafas de sol sobre el flequillo azul, como si estuviese a punto de irse de vacaciones. Mike Craig, el perro más divertido del mundo, movía la cola al ver a su amigo Raptor Gamer, con su atuendo de dinosaurio que había sobrevivido a la extinción. Troyino, cuya corona estaba perfectamente colocada sobre su cabeza, como si no pasase nada. Lina, con ese pelo rubio oscuro y morado como recién salido de la peluquería. Mayo 97, el robot tostadora más metálicamente genial. Y Mondongo,
el monstruo azul con sus manchas de vaca lilas. Todos bajando las escaleras como si nada, hablando sobre el juego al que se viciarían. ¿Qué estaba pasando ahí? Antes de que Invictor pudiera hacer nada, el ladrón dio un paso al frente y se retiró la capucha. La luz azul de los LEDs iluminó su cara y entonces lo vio. Ojos morados. Pelo rubio. No era un ladrón, era una ladrona. Y no era una ladrona cualquiera. Era la chica que le había quitado el aliento a Invictor en la tienda de videojuegos. Probablemente la más guapa que el espartano había visto en su vida. ¿Ella era el ladrón? ¿Y los compás estaban ahí tan tranquilos? ¿Compás? Gritó Invictor. ¿Estáis bien? Los compás miraron a Invictor e inmediatamente corrieron a saludarlo. Papú, ¿dónde estabas? Dijo Mike Crack, tenemos que contarte un montón de cosas. Lo que te has perdido, tío. Continuó Trollino. Vas a flipar cuando te contemos lo que hicimos ayer. Dijo Lina. Miau. Se relamió a Cenix, que seguía a lo suyo. ¿Qué pasa aquí? Invictor seguía en tensión. ¿Por qué estáis con ella? ¿No sabéis que es una ladrona que conspira contra mí? ¿Os tiene retenidos? ¿Ha puesto un chip en vuestras cabezas? Supongo que habrá empezado por mayo. Pero nadie dijo nada. Los compás se apartaron para dejar paso a la ladrona, que avanzaba entre la gente como si caminara sobre las nubes. Vaya, vaya. Veo que me he ganado una buena fama, dijo ella. Pienso daros guerra. No vais a poder vencerme a mí ni a los compás, aunque les hayáis lavado el cerebro con lavavajillas. A por ellos, chavales. Tranquililo, dijo la chica de ojos morados justo antes de tenderle una botella de agua al espartano. Tómate esto y escúchanos. Yo soy Monna. Un placer conocer por fin al célebre héroe espartano. Este, como bien sabes, es Domi, mi hermano pequeño. Él te ha acompañado en tu investigación de estos últimos días. La verdad es que todo esto no era más que una prueba, continuó Domi. Verás, bro, todos los de la tienda de videojuegos, Monna y yo somos estudiantes de la Escudo Éctrita y Ives. Sí, no pongas esa cara, no es un invento. Es que no has oído hablar de ella porque es una escuela supersecreta de alta confidencialidad total. Vamos, que si alguien se chiva es expulsado para siempre. Como ves, no es una escuela cualquiera. Nos tomamos muy en serio nuestro entrenamiento como detectives y el examen final de sexto es planear un delito en el que no nos pille la policía. Y además identificar un posible nuevo alumno para la escuela. Invictor no se lo podía creer. Una escuela de detectives con cursos especiales para ser el mejor investigador. Un delito sin ser pillado, como el robo en el banco. Un nuevo alumno para la escuela. Yo estoy en sexto, así que sí, eres como mi trabajo de fin de curso, dijo Monna. Le guiñó un ojo a Invictor y su pelo rosa enrojeció durante unos instantes. El caso es que sí me da un poco de rabia eso de que te lleves todo el mérito solo por tener superhabilidades. No te voy a mentir, pero era una excusa para ponerte nervioso. Igual que el secuestro. A estos de aquí, dijo, señalando a los 9 compás. Les pareció que podía interesarte nuestra propuesta para unirte a la escuela. No te preocupes, han estado viciando como nunca. Excepto el gato, que solo se hinchaba a pescado. Invictor estaba tan perplejo que tardó en formar las palabras. Pero... ¿y el vídeo? Estaban amordazados en la cabaña. Eso fue cosa mía, admitió Timbab. Es que roncaban tanto, sobre todo Raptor, que me vi obligado a taparles la boca. Luego me pareció divertido y me uní para sacar una foto. Lo siento, J.E. ¿Y a Cenix? ¿Por qué escapó? Invictor se giró hacia él. ¿Y por qué no me dijiste nada, tío? Miau. Dijo el gato. Miau, dijo Invictor mientras se acercaba al gato. Espera un momento. Invictor se fijó en que el gato no llevaba collar. Tenía los ojos ligeramente diferentes y una cicatriz en el morro. Este no es Cenix. Bueno, dijo el gato, yo no mentí, papú. Lo que pasa es que estaba tan lleno que perdí la memoria temporalmente. Luego me acordé de todo cuando ese horrible chucho nos persiguió. Sí, tú. Señaló a Rifus, que jadeaba y movía el rabo. Pero ya no sabía dónde estabais. Así que volví a por más sardinas.
Ya sabes lo difícil que es conseguir un pescado tan bueno como este. Ah, sí, sobre el chucho, Domiat se agachó a acariciar al cachorro. Este amiguito y yo éramos los encargados de supervisarte. Teníamos que asegurarnos de que no hacías trampas y de que resolvías con éxito el caso. Tenías que demostrar si realmente eras capaz de resolver un caso con múltiples pruebas. Yo diría que de dificultad 85. ¿O no? Por eso no podía ayudarte. Si no, habríamos acabado mucho antes. Todos los estudiantes de la escuela de detectives tenemos una mascota que entrenamos para que nos ayude. Tiene un olfato súper dotado. Dotado, supongo que ya te habrás dado cuenta, dijo Monna. Y es precioso. Todo esto era demasiado para Invictor. Los compás no habían estado nunca secuestrados. Solo habían ido a pasar unas mini vacaciones a una tienda de videojuegos con comida ilimitada. El ladrón que había conspirado contra él resultaba ser una chica preciosa y superlista, que también se estaba preparando el examen de ¿detectives secretos? ¿Y por qué le habían metido a él en medio de ese examen? ¿No podrían haber resuelto un caso real? Ya te lo he dicho, comentó Domiat. El otro requisito para aprobar era identificar a un detective al que invitar al colegio. Monna no las tenía todas contigo, pero los demás queríamos ponerte a prueba. Has conseguido encontrar a tus amigos y superar todos los enigmas que te hemos planteado. Un chico y una chica de constitución delgada y con llamativos flequillos largos y negros se dirigieron hacia Invictor. ¿Cuál te pareció más compleja?, preguntó el chico. Fue la de la trampilla, ¿verdad? Cuando se me ocurrió lo de los colores sabía que era una buena idea. Monna los rodeó con los brazos. Su pelo rubio contrastaba con el negro azabache del flequillo de ambos. Estos 20110 son nuestros compañeros de clase. Como habrás podido deducir, son las mentes pensantes tras los enigmas que te has encontrado. Son muy buenos. Bueno, dejémonos ya de tanta charla. Que parecemos jubilados, y vamos a lo importante, dijo Domiat, muy serio. Ahora que hemos aprobado y el espartano ha resuelto el misterio, solo queda una cosa. Domi miró fijamente a Invictor. Solo te lo voy a preguntar una vez. ¿Quieres estudiar en la escuela de detectives? 15. Una fiesta peligrosa. La escuela de detectives. Ese sitio sería perfecto para Invictor. Allí podría aprender a ser mejor héroe. Y quizás, algún día, a no tener que depender de su superfuerza para resolver todos los crímenes. Además, era una escuela de élite. Supersecreta, nadie sabría que estaría allí estudiando. Así que no vendrían a molestarlo. Y, viendo lo competitivos y duros que eran los estudiantes, seguro que no lo trataban diferente por ser quien era. Que Monna estuviera allí no tenía nada que ver con que Invictor se lo estuviera planteando. Oh sí, ¿para qué engañarnos? Sería una pasada estudiar en ese colegio, reconoció. Mejoraría muchísimo como héroe y podría aplicarlo en casos cada día. Bueno, respecto a eso, puntualizó Monna, no creo que puedas. Hasta que no nos graduamos no podemos salir de la escuela. Pruebas aparte, por supuesto. Digamos que es como un internado para detectives. Invictor se quedó sin palabras. Miró a Monna, Domi y Rifus. Monna era decidida y fuerte. Domi muy perspicaz y Rifus la mascota que siempre había soñado. Con ellos, y con los demás, lo pasaría genial. Pero, justamente con ellos, había aprendido una lección mucho más valiosa. Es una gran oportunidad, espartano, insistió Monna. Invictor miró ahora a sus amigos. Los de siempre. Los de verdad. Los compás no decían nada. Lo contemplaban de vuelta con una expresión que mezclaba tristeza y orgullo. Ellos están de acuerdo en que entres a la escuela. Domi respondió a la pregunta que Invictor se estaba haciendo en su cabeza. Por eso colaboraron con nosotros. No te preocupes, Víctor, dijo tímidamente Mondongo, que más que un monstruo parecía un peluche. Nosotros estaremos aquí cuando vuelvas. Ok, decidido, respondió rápidamente Invictor tras la respuesta de su amigo. ¿Te vienes con nosotros?, preguntó Domi. No, me quedo con ellos, sentenció Invictor, señalando a los compás. Si una cosa me habéis enseñado, Domi y Monna, es la importancia de no dejar de lado a tus amigos, pese le que pase. Aunque seas el mayor crack de la ciudad. Así que, sintiéndolo mucho, voy a tener que rechazar vuestra oferta para entrar en la escuela de detectives. Gracias, igualmente, por pensar en mí. Todo esto ha sido un gran reto.
Menos mal que ha terminado bien, porque le llegáis a tocar un pelo a los compás y os enteráis. No necesito super fuerza para ser un super amigo. Los compás se abalanzaron sobre Invictor para abrazarlo y estrujarlo. Por fin todo podría volver a ser como antes. ¡Aú! Se quejó Troyino. Cuidado con la fuerza, Víctor. Si sigues así nos harás papilla a todos. Invictor, que abrazaba de vuelta a sus amigos, no se había dado cuenta. Pero era verdad. Estaba haciendo demasiada fuerza sin siquiera notarlo. Podría ser que... Quedaos quietos, dijo. Los cogió como pudo e intentó levantarlos como un peso muerto. Y aunque no tenía demasiada fuerza, la felicidad le hizo sentirse el superhéroe más superpoderoso y superforzudo del mundo. Pero no pudo ni levantarlos un centímetro del suelo. Empezó a sudar mientras hacía su fuerza máxima para levantarlos a todos, pero nada. Los dejó ir y todos se pusieron a reír, Invictor incluido. Para celebrar el reencuentro con sus amigos, Invictor decidió organizar una fiesta épica de compás en su casa. No quiso esperar, así que al día siguiente los convocó a todos a las 8 de la tarde. Su madre estaba fuera ese fin de semana. Era el plan perfecto. Todos los compás accedieron al instante. Y no había nada que les apeteciera más que una quedada exclusiva. Lo preparó todo al detalle. Había millones de juegos, una pantalla enorme, mandos, altavoces, sofás, butacas y sillas para que todos estuvieran cómodos. Compró los snacks favoritos de cada compa, sí, incluida una apestosa montaña de sardinas. Y lo decoró todo con diamantes y cofres del tesoro. Su objetivo era que el comedor pareciese una verdadera mina por dentro. Una vez satisfecho, se relajó a esperar a sus amigos. Solo faltaban 10 minutos, seguro que no tardaban. Rid, dig. El timbre. Algún compa llegaba pronto. Menos mal, porque digamos que esperar no era el fuerte del espartano y la puntualidad no era el fuerte de ninguno de ellos. Invictor abrió la puerta, orgulloso del currazo que se había pegado. Pero se quedó extrañado cuando no encontró a nadie al otro lado. Asomó la cabeza para comprobar los alrededores. ¿Hay alguien ahí? Preguntó dubitativo. No, allí no había nadie. Qué raro. ¿Le estarían gastando una broma y aparecerían todos de golpe? Cerró la puerta y se sentó en el sofá. Podía ser un vecino que se hubiese equivocado de puerta. Eso también tendría sentido. De repente, el comedor se puso a oscuras. Luluz se hulia y de declipé y de silencio tuertitue. Invictor podía oír perfectamente su propia respiración. Además, el sol acababa de esconderse detrás de las montañas. Así que se quedó completamente a oscuras. Espero que los compás no tarden mucho, pensó el espartano. Hay algo que me está dando mal rollo. Esta era la prueba definitiva de que el instinto de Invictor tenía razón. El espartano no estaba solo en Cesa, pero él no lo sabía. Una sombra, escondida tras las butacas, salió de la oscuridad, se acercó lentamente a Invictor y, sin que se diese cuenta, la sombra se lanzó sobre él y le cubrió la boca. Invictor intentó gritar, pero no sirvió de nada. Los destellos que reflejaban las decoraciones de diamantes y esmeraldas fueron apagándose poco a poco. Antes de perder el conocimiento, Invictor pudo sentir cómo lo arrastraban fuera de casa y lo metían en un maletero. Ahora el secuestrado era él.